yo solamente necesito. Saludos para todos, buenas noches. Señoras y señores, ponemos en el aire aquí en el 10 una nueva entrega de Polémica en el Bar. Notarán que no está el Piñe, lo busqué, no estaba por allá, no estaba por acá. Me dijeron, el Alberto, das una manita y dije, ¿qué va a hacer? Acá estamos para llevar adelante el programa con invitados de lujo y con los panelistas de siempre. ¿Cómo le va? Ingeniero, agrónomo, humorista, ¿qué más le pongo? Economista, ¿qué le Tengo pongo? una maestría en administración de empresas también, si le parece. Maestría en administración de empresas. Señor Tiempo de gestión de título. Lucy, ¿cómo le va? Muy bien, te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Exactamente. Y si, como si fuera poco, de golero, ahí atajando todo. Tengo que atajar lo que venga. Alberto, estamos contigo. Gracias. ¿Qué título tenés, Nico? Bueno, hubo mucha movida de discusión de la economía. Toda la coalición haciendo propuestas, ¿no? Sí. Los Colorados, Cabildo, el Partido Independiente. Está movido el panorama en la coalición. Por ahora, tranquilo. Después hay que ver cuando llegue el momento de poner los pesos. Bueno, atención porque voy a saludar a quien está al lado del señor Nico Lucich, que es el diputado Gustavo Subía, pero yo pensé que venía Gustavo solo a regalarnos sus opiniones, sus conceptos, con los cuales uno puede discrepar o no. Pero vino acompañado con un bastón. ¿Qué le pasó? Muéstrelo. ¿Qué le pasó? ¿Un bastón tiene? Los años. ¿Cómo los años? Los años no caminan solos, hay que ayudarlos. Una intervención de un menisco, que es una enfermedad o una dolencia de joven, Sí. y terminó en un estafilococcus disparado. Infección. Infección. Y estuve al borde ¿De qué? de pasar de cancha. ¡No! Bueno, no griten Ni lo tanto. diga. Y pero no me quisieron, llamaron arriba, dijeron no. Todavía no, Todavía no, bueno, no. ¿Quiere Anduvo- agradecer a alguien, Gustavo, anduvo- en serio? A raíz de todo esto siempre hay gente para agradecernos. Agradecer al estafilococcus. No, a los médicos que nos salvaron. Que le perdonó la vida, está bien. ¿Pero de qué estamos hablando? Con el enorme respeto a los médicos que Sí. trabajaron muy bien, pero yo entré sano al quirófano y salí con el estafilococcus. Bueno, no culpa de los médicos. Es el ¿Pero problema. tuvo una conspiración? No digo conspiración en absoluto, y estamos hablando a nivel de humor, pero alguien cuando estaba con la anestesia general, Sí. capaz que dijo, che, vamos a fumar un cigarrito afuera y algo me entró. No. Algo pasó. Igual ¿Cómo estás ahora, Gustavo? Bien tratado, bien tratado. Bien. Y ahora estoy saliendo, pero tengo que ayudarme todavía por... Igual el bastón le da un aire de... Es una Pero ese bastón, Le da como una... ¿Qué es? ¿Lo hiciste vos el bastón? ¿Qué es artesanal? ¿Qué es? ¿Eso es un Este bastón lo hice yo porque es flexible, a diferencia de los bastones rígidos, que son bastante más molestos de... Ah, se mueve. Y ya me voy a acostumbrar y probablemente siga los próximos años con el bastón. Muy bien. Porque realmente tiene... Pero ojo, que es bastón, no es para usarlo tipo. No, estoy ahora por cambiar por el que trae estilete adentro. No, uno no puede hacer un chiste acá. Bueno, En el Parlamento necesitas... ahora vamos a hablar. Usted tiene algunas ideas con los protocolos sanitarios, ¿no? Parece. Vamos a hablar de eso ahora. Bien. Bueno, el huevo. ¿Y le dicen el huevo? ¿A Miguel Cartolio cómo le dicen? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, Nico hablaba de la Semana de la Economía. Sí. La Semana de Economía hizo reaparecer al ex ministro de Economía, Danilo Astori, ex vicepresidente. Sí. Y apareció el otro ex vicepresidente, Pero de ANCAP. su sucesor, Raúl Sendic, Sí. y le dijo, Danilo, ¿Qué? con todo cariño, ¿Qué? no sé si por el 14 de febrero que se viene ahora, En San Valentín. Día de los ¿Día de San Enamorados, Enamorado? con todo cariño, ¿Qué? comprate un espejo ¿Cómo un espejo? antes de Comprate hablar de espejo, ética. antes de hablar. Antes de hablar de ética. Sí, se Eso le picó. dijo Sendic Astori, Sendic que no tuiteaba desde mayo. Y estamos en febrero, 10 Sí. meses. 9 meses después tuiteó a raíz de la entrevista a Astori en Sarandí. 9 meses. Ya estoy contigo. Tengo los elefantes acá. ¿Esto cómo llegaron? Estos llegaron porque... Solos no. No solos, no, los traje yo. Bien, Julia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Trajo los elefantes. Mi mamá decía, si la trompa está para arriba, buena suerte. Exactamente. Y si la trompa está para abajo... Estos forman parte de una familia que cargamos desde Egipto. Es una Cargamos, no pesa artesanía. nada. Es una artesanía. A ver si pesa No esto. por favor. pesan, pero ¿qué tiene que ver eso? Pero lo cargamos. No, es muy igual. pesado, ¿no es? No Cargamos, pesa parece que nada. hubieras pago Pero es una exceso de belleza. equipaje. No Sergio. pagué exceso de equipaje Para empezar, nunca. Sergio, como dicen en los comercios, toca bajo su responsabilidad, ¿no? Si se Exacto. rompe, No, tranquilo. Estos son con cuero, son todos de cuero y
Es una artesanía egipcia y una maravilla. Son 7 la familia, hoy traje 2. ¿Usted cómo está? Yo estoy espléndidamente Bien, bien. Mejor sería pecado. ¿Lo dejaron ¿Qué querés que te salir? diga? Me dejaron salir, salgo nada más que para venir aquí y para grabar algún programa que otro. Pero estoy ¿Algún encantado con lo que pasa con la economía. Mirá todo lo que plantean. Quiere decir que estamos en el pleno ejercicio de la democracia. Una coalición Tengo que una tiene matemática. multicolor, que tiene un montón de gente que opina al respecto y que le pasa primero a la jerarquía, a la presidencia, y después se va a discutir a ver qué es lo que se va a tomar medidas o no. Me encanta que ¿Qué? se agarren de las mechas y que directamente... No, sí, porque uno tiene pelo largo Yo no y el hice otro nada. me encanta que se agarren de las mechas y que se peleen por mirarse en el espejo. No. Me parece estupendo. Espero que el espejo no sea veneciano, que se vean claros. ¿Cómo está mi amiga que el otro día no la vi? ¿Cómo le va Patricia Madrid? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿todo bien? Me faltaba algo Y sí, el viernes pasado. y sí. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Quiero mandar... Titule, o para salude. mí, sí, el título más importante para mí hoy es mandarle un beso enorme y un feliz cumpleaños a un niño que quiero mucho, que se llama Valentín Kirichenko, hijo de 2 amigos, Romina y Iván, que está cumpliendo años y que muere porque su cumpleaños llegara a la televisión. ¿Llegó? Su cumpleaños llegó a la televisión. Muy bien. Así que feliz cumpleaños para ti, Valentín. Bien. Qué lindo. ¿Tenés algún título de todo lo que se habló? ¿O seguimos? ¿Presentamos a la última invitada? y No, me después- va a gustar hablar del tema Sendik a raíz de todo lo que Ah, se generó. claro, porque Mirá con quién estamos, porque mirá con con quién estamos. Papita Pamoro. Pero por favor. No, viste, vuelve. Esto se vuelve. Bueno. Tipo Ricky Martin, viste. Hay que ponerle el tema. Matemática, integrante del GACH, María Inés Fariello. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Un placer que nos acompañes. Igualmente. La primera pregunta que se me Pará, ocurre Alberto, es- te voy a agregar un dato. Dígame. Jugaba al fútbol en la calle conmigo. Maeso, porque viste que ahora las gurisas juegan al baby fútbol. Sí. y todo. Maeso contra Enrique Muñoz, las 2 calles. Sí. Y bueno, era el clásico del barrio. ¿Y? Ella jugaba en Enrique Muñoz, yo jugaba en Maeso. ¡Opa! Ya ¿O está. miento? ¿O miento? Fútbol de calle, cuando no pasaban autos y se podía. Él dice que es buenísimo. Hay gente que dice que él es buenísimo. Ya pasaron muchos años, hay que ver ¿Y si ella siguieron. Era un niño. ¿Era buena? Sí, se integraba al fútbol ahí en el... Bueno, la- María Inés, entre pará. arbolitos. Esto que Lo vos mío vas a era, decir, era no sé- defensa, lo mío era trancar canillas. Esto que vos vas a decir es muy importante. Se viene la semana de carnaval. La gente se va a dispersar ineludiblemente. Y seguramente si sos matemática y estás en el gache, estás proyectando números, posibilidades. ¿Cómo estamos en este momento? Porque creo que descendieron los casos. ¿Y qué se proyecta justamente de cara al carnaval? Estamos más o menos como el tiempo, estamos en total inestabilidad. Si estamos Qué con el buena tiempo, definición. si estamos con el tiempo, estamos Mejor horribles. explicarlo imposible. Totalmente inestable. Estamos horribles. Confuso. No, a ver, quiere decir, venimos bajando, tuvimos una bajada bastante Buena, buena y ¿no? bastante rápida. Logramos bajar muchos contactos que se dieron a raíz de las fiestas. Las licencias obviamente ayudaron un montón. La movilidad en Montevideo durante enero bajó muchísimo. Pero de a poco va recuperando esa movilidad. La movilidad no es una medida que sea directamente de los contactos, o sea, para bajar la cantidad de contagios, lo que tenemos que bajar son los contactos. Eso es difícil de medir, pero bueno. Pero más o menos sí, estos días, lo ¿en medimos con movilidad. qué nivel estábamos? Ahora estamos 400, recuperando. 500 por ahí. ¿En casos? Sí. Sí, andamos por ahí, entre 400. Habíamos llegado a 1000, ¿no? Habíamos llegado a 1000. En realidad, el máximo por fecha de resultado, que no es lo mismo que se ve en el CINAE, fue justamente el 7 de enero, que fueron los 7 días después del 31 de diciembre. ¿Y ahí qué, a raíz te de acordás? eso, empezamos a bajar. Bien. ¿Y qué se proyecta para después de esta semana? Bueno, ahora lo que está pasando es que la tasa de contagio, que es lo que medimos a través del R, empezó a subir un poquito, pero sigue por abajo de 1. Eso quiere decir que todavía seguimos bajando, pero no tan rápido como Pero ojo, veníamos ¿no? bajando en Sí, enero, Pero estamos bien. Ojo. febrero. Con el carnaval, con todo el movimiento. Hoy decían 2000 y pico de autos por hora pasaban en el peaje, el movimiento de la terminal de ómnibus de Bueno, Tres ahí Cruces. pasa mucho qué es lo que haga la gente con Exacto, eso, ¿no? O sea, porque exactamente. Montevideo es como el motor de la pandemia, o sea, cuando Montevideo se pone complicado, salpica muchísimo hacia el interior. El interior estuvo controlado mucho más que Montevideo un montón de meses y en el momento que Montevideo realmente se complicó fue cuando empezamos a ver que empezó a rebotar en el interior y bueno, el interior tampoco logra bajar. Rocha y Maldonado ya tuvieron como esa primera llegada Claro. al pico a principios de enero justamente porque departamentos que estaban más bajos y llegó mucha gente de Montevideo, pero eso sirvió a Montevideo bajar. La diferencia es que Montevideo es una comunidad muy grande, entonces los contagios como que se dispersan más de Sí. alguna manera.
Cuando nos vamos hacia afuera, en general nos movemos en comunidades más chicas, entonces queda como un poquito más controlado. Pero la pregunta sería esta. Al venir carnaval, la gente se va de Montevideo. Sí, Baja a Montevideo, exactamente. pero sube el interior. Sí, pero ahí depende Un poco esa porque relación. también ¿Cómo se nos dispersa portemos, más, decís porque vos? son muchos balnearios, entonces sí, quedan como comunidades más chiquititas Está donde bien. capaz que la cantidad... Y también uno a veces, en general lo que pasó por suerte este verano es que la gente se fue de vacaciones, pero mantuvo bastante, excepto ¿Se excepciones respetó? como todos, pero se respetó bastante Seguro bien. la burbuja. Y eso fue lo que ayudó. Dame El tema es... un panorama de la vacuna. Vos que estás ahí No metida. tengo ni idea. Es lo Ah, mismo. no me digas, no. Esto es como si vos no lo- te decidís, ¿qué queda para nosotros? Esto es como los jugadores de fútbol, ¿viste? Que se enteran del pase por la prensa primero. Se van del Bueno, estadio, se esto van es del lo estadio mismo. al aeropuerto. Primero nos enteramos de fecha de llegada, todas esas cosas, primero la prensa y después nos enteramos nosotros. En eso- Pero la- Estamos en una etapa de prevacunación, dijo Javier García. Pre-vacunación. Tipo ¿Qué- qué pretemporada de los equipos. que estamos ¿Qué- esperando. qué- No hay Él dijo- partidos él oficiales. habló de prevacunación. ¿Para cuándo? Porque Él estamos habló fin de febrero, ¿no? prevacunación y la verdad que es un término que descolocó bastante porque no queda muy claro qué es una prevacunación. Que estamos cerca de vacunarnos. Y bueno, Y sí. pero Haciendo tenemos- las cosas, mirá, me imagino, estamos tipo pretemporada. no ¿no? preparando- Haciendo las no cosas tenemos para cuando llegue la vacuna fecha, poder no estar tenemos, pronto. o sea, lo que no sí se tenemos está un preparando es orden toda la todavía. logística, ¿no? Claro. O sea, cómo va a ser el sistema para... Está, pero digo, Es una parte que hay que... Preparando el hay cuerpo que para el preparar. partido. La logística no, está. Ese es La el del resto de plan. las personas lo que tenemos que hacer es seguir en nuestras burbujas, seguir tratando. Pero la Claro, logística pero está. medio raro, Falta la digamos, vacuna. decirle Hay prevacunación. se está preparando toda la logística, ¿no? Sí, pero desde hace meses que se está Sí, sí, preparando. bueno, Ahí No, pero la llegaron los vacunación. freezers. Llegaron los freezer el otro No, y día. tenés Falta la toda la parte vacuna. de, como pasó la vacuna de la gripe, que Y había que la hacer fecha. reserva porque la gente no se puede ir a parar a hacer una fila. Todo eso de software hay que prepararlo porque se hace especialmente para cada ocasión, con las restricciones, con las fases. Bueno, después ahí Entonces, tenés el tema de, Y además los Alberto, locales, ¿no? de ¿Dónde? la lista de personas que se siente esencial y que reclama estar primero en la fila. No digo colarse, pero No, pero adelantarse viste en la que fila. todos quieren estar primero. Por eso te digo. Todos. Pero como Algunos si hace se poco meten- decía que no todos se quería se vacunar un pueblo. Policía. Y ahora resulta que todos quieren ser Policías, primero. judiciales, la prensa, APU, el transporte, Rivera que dice que claro, somos el Los departamento más los afectado. funcionarios municipales. Los Flores, que dice municipales. somos el departamento menos afectado, entonces nosotros también. Los funcionarios municipales, Carolina Cosa reclamaba por lo de limpieza y por lo de Todo el saneamiento. mundo es Todos quieren esencial. estar adelante en Pero no la fila. entendí, no Todos entendí, no esenciales. entendí. Ayúdeme a brindar por toda la gente que está No viendo el programa. entendiste. Ahora voy a Dale, explicar vamos por qué a no entendí. brindar. Llegó el momento que más disfrutamos de este programa. Clarito, ahí está. Sí. Brindar con Don Pascual. Usted me entiende esto, como nadie, Julia. Hoy brindamos con este Sauvignon Blanc de la línea Reserve de Don Pascual. Qué frescura, ¿eh? Qué rico, ¿no? Un toque justo de acidez y un cierto dejo a pomelo, ¿eh? Opa, Don Pascual Reserve Sauvignon Blanc. Sí. De los mejores viñedos, el mayor carácter varietal. Don Pascual, puro disfrute, puro carácter. ¿Cómo lo dije, Julia? Muy bien, muy Lo bien. dije muy bien. Muy bien. Y le vamos a regalar a Salud. nuestros invitados salud, ni que hablar con Don Pascual. Salud. Ay, Atenti porque tengo una botellita de vino Sí. y producto de la abundancia para el Todo doctor suyo, Subía y para Y los Ah, productos de la nuestra abundancia. matemática. Vamos ahora ya. también. Bueno, Ahí está. esto Lo dejamos por aquí. acá Muchas Ojo gracias. con... y hay de todo. Cuidado. Ahora con- sí, va a empezar el tiroteo, Ahí va a sí, empezar el sí, sí, tiroteo. sí, sí. bueno, es lo primero que recibo por estar en el gacho. Hace unos días atrás, Porque es un horario. ¿Viste lo que dijo? ¿La Es lo escuchaste? primero Es lo que, primero es lo que primero recibo por recibe por estar en el gacho. Es un horario en serio. Sí. Son horarios. Pero ni un café tampoco, nada. No, yo digo que esto tiene que terminar con un asado en Anchorena. Primero pedí asado en Suárez, ahora que se Ahora en extendió un poco, Anchorena. dije, lo mínimo es un asado en Anchorena. ¿cuánto hace que estás? Cuando esto termine. ¿Cuánto hace que estás? En serio. Y estamos desde... Yo empecé con el Guiad, en realidad, que es el otro grupo. Patricia sigue bastante. Ahí, los primeros días de marzo, y en realidad el GACH ya arrancó medio que enseguida, en abril, mayo. O sea, que Entonces, estás por cumplir un año. por cumplir un Te van a año, hacer un sí, regalo. increíblemente. En la presidencia, seguramente van a hacer un Lo regalo. reclamo desde acá al presidente. ¿Cuántos son? Disculpame. Porque uno conoce, digamos, como la cabeza del iceberg. La cúpula, sí. Pero son un montón, ¿no? Somos un montón, somos... 50 y en el GAT, 50 y sí. Sí, 50 en el área de datos somos unos 20 más o menos, que es en el Bien. área que estoy yo. Y para un poquito, las proyecciones que hicieron en líneas generales, Sí. ¿funcionaron o la erraron feo? A ver, esto es un tema con las proyecciones No, por eso te y los pregunto. modelos matemáticos. En Por eso te realidad, digo. cuando los que estudiamos análisis de datos, justamente a veces nos dice mucho más el modelo cuando se cumple o no se cumple que el número que de repente es lo que a todo el mundo le interesa. Tipo, decime Claro. cuántos casos está. Claro. Pero ¿de qué te sirve que yo te diga cuántos casos vas a estar? En ¿Qué es lo realidad que lo tengo que que mirar? sirve es qué es lo que influye en el modelo para llegar a esa cantidad de Exacto. casos o no llegar. Cuando hicimos las proyecciones en diciembre, que fue el famoso
1.200 casos, que al final no se llegó, por suerte. Lo que sí pasó es que vinieron todos los finales de curso, un montón de gente terminó, sacó a sus hijos antes de la escuela, se fue de vacaciones, ¿Te empezó a asustó? hacer... Sí, también hubo un montón de gente que te contaba que empezó a hacer cuarentenas previas porque iba a pasar con gente mayor el 24, entonces para poder pasar con la gente mayor se cuidaron muchísimo los 10 días, 14 días Entiendo. previos para llegar bien ahí. Pero vos lo considerás como una cosa buena eso. Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, Entonces, sí, sí. eso ayudó a que hubiera una primer Bien. frenada que en realidad después pasó lo contrario. En las fiestas igual se juntaron muchas burbujas dentro en celebraciones y lo mismo el 31 de diciembre. Entonces, eso pegó como dos aceleradas medio fuertes que después justamente la bajada que hablábamos recién de verano fue lo que ayudó de vuelta a volver como al curso que veníamos. Y ahora me dijiste qué esperamos para después de carnaval. Porque ya Bueno, vamos a estar el en la tema es que época marzo- de la El objetivo vacunación. son 200, ¿no? Sí, Llegar ese 200 al tiene número que de ver con- 200 casos positivos Sí. por día. Ese 200 tiene que ver con que era como veníamos frenando la pandemia, donde el rastreo de contactos tenía como un efecto de frenado muy fuerte. Exacto. En esas, o sea, cuando el rastreo de contactos funcionaba muy bien, teníamos entre un 15 y un 20% de personas que no sabían dónde se habían contagiado. Hoy en día está casi en el doble entre personas que no se sabe o que todavía están en investigación a ver si saben o no se saben. Entonces, te da una medida de circulación comunitaria. Acá me estoy saliendo un poco de mi área porque me estoy metido un poco en el área No, de está los claro, porque epidemiólogos. son que es con los epidemiólogos, que- pero si bajamos de esos 400, 500 a 200, ¿se puede recomponer el rastreo? Claro, ahí el rastreo lo que logra es cubrir a todos. Es que, o sea, también se desarrolló la herramienta nueva del rastreo tecnológico, que es cuando hay un nuevo contagiado, puede entrar a una web, poner sus datos, poner ahí quiénes fueron sus contactos y poner los números de teléfono. Esos contactos no saben quién fue que puso el número de contacto. O sea, funciona casi como la app, pero si no tenías activa la app, vos declarás quiénes fueron tus contactos y le llega un SMS que le dice, tuviste un contacto, no dice quién, Ajá. apretá acá, pone una dirección de mail y eso te manda un QR para que te vayas a testear y dice qué día te Sí, toca. ¿Cómo es otro estamos? paralelo porque Ese en es verdad un la gente complemento. no estaba aprendiendo, no estaba encendiendo el Bluetooth. Exactamente, o sea, digo, tenerla también para conversar prendida claro. es lo mejor porque hay un montón de gente que, aunque querramos decir su teléfono, no sabemos, yo qué sé. Lo que pasa, y acordarse, ¿no? Alberto, O sea, Sí. que vos le decís a ella, aplicame las matemáticas. Claro. ¿Y cómo aplicar las matemáticas? Sí, volvimos de febrero, mucha gente que volvía de vacaciones más los que se tomaban. Y ahora viene la semana de carnaval. Sí. Después viene la semana previa al inicio de clase, Bueno. que están los padres haciendo las compras, no sé cuánto. Sí. Y después el arranque de Y clase. después Entonces, el arranque lo de que las venía clases pasando y hasta ahora después es otra turismo. realidad claro, social. lo que viene pasando sí es que se están lenteciendo la Eso bajada. claramente. O sea, el R está subiendo, se mantiene por abajo de 1, pero viene subiendo y viene acompañando esa subida de movilidad que vemos. Entonces, nada, si sigue subiendo la movilidad y sigue subiendo la tasa de contagio, en algún momento va a pasar el 1 y esto que veníamos creciendo pasa por una Ahora, meseta las y vuelve medidas, a- las medidas que se tomaron tuvieron impacto. En la matemática eso se ve. Lo que pasa es que es difícil aislar la medida del comportamiento de la gente. También te dicen 1000 casos y te cuidas muchísimo más que si tenés 500. O no es lo Somos mismo hijos, 500 somos hijos del rigor, y no ¿no? es lo mismo 500 en su vida, no es lo mismo 500 cuando venís de 200 que 500 cuando venís de 800. Porque 500 cuando venís de 800, ahora me pasé, me escribieron un montón de periodistas diciendo, bueno, terminamos la primera ola. No, no terminamos, estamos casi que en mitad de diciembre cuando estamos preocupando muchísimo de hacia dónde iba. La realidad es que venimos en una tendencia, la diferencia es que venimos en una tendencia Bajando. bajada. Bien. En Si vez de pones una- la Gustavo. metáfora de la Quiere sola, decir que perdón. todo depende del Ponés la- comportamiento de la gente. Sí, el virus, Más de. el virus en su gran mayoría se contagia de persona a persona y cuando la medida esta que decimos así como medio rápida, ¿no? De 80% de personas que tenían nexo, ¿qué quiere decir? Que conocían a Seguro, la ¿a persona de quién? la que se Exacto. contagiaron. Entonces, si vos conoces a la persona de la que te contagiaste, quiere decir que estuviste en algún lugar donde te contagiaste. O sea, hay otros contagios que de repente no sabes que pueden haber sido en un ómnibus o en un comercio, yo que sé, puede haber fallado. Siempre el riesgo existe. No es que puedes hacer todo con riesgo cero. Bien. Pero la mayoría se contagian de gente que conocen. Entonces, Bien. nada, eso es lo que hay que cuidar. A ver, Gustavo, entiendo que estás trabajando en la legislación de una ley para manejar de alguna manera, humanizar los protocolos sanitarios. ¿Está bien dicho? Es correcto, sí. A ver, explicarlo un poquito para la gente. Bueno, presenté un Porque proyecto... vos, ¿qué ves? Mucha frialdad, ¿qué estás viendo? No, lo que veo es que llevamos un año ya y Prácticamente. pasado ese año de respuesta a algo muy difícil de tratar, llega el momento de hacer un replanteo de las situaciones inhumanas que se dan en el caso de los CTI, de las internaciones de familiares. Estamos hablando puntualmente del tema COVID. Tema COVID, aunque el proyecto de ley se amplía a enfermedades infectocontagiosas Bien. más amplias, porque hoy es COVID, mañana puede ser otra cosa en el camino
de desorientación en que estamos mundialmente en cómo esto puede evolucionar. Perfecto. Entonces, Clave esto que dijiste, mundialmente, no es un tema del Uruguay solo. no, es un tema de todos. ¿Qué estás viendo en el mundo y qué pensás o qué estás proponiendo para hacer acá? Para el Uruguay lo que he visto, me han comentado y lo he visto también yo mismo, es lo inhumano del sistema de una persona que ingresa con la enfermedad, luego es aislada, las recomendaciones son de aislamiento total. Sí, señor. Y ese aislamiento total genera otros problemas de poder afrontar esa persona la enfermedad y los familiares la enfermedad de esa persona al impedirles totalmente el acceso, el contacto a esta persona. Pero vos hablás que de depresiones... Bueno, de todo tipo. Más allá de la depresión, el derecho a fallecer en condiciones humanas. Estamos violentando el derecho a fallecer con los acompañamientos emocionales necesarios. Vos decís que hay mucha gente que está falleciendo y no tiene ni siquiera bueno, la a anécdota, su familia, a sus hijos. Más la anécdota gruesa, como me la han relatado personas de mi conocimiento y que han vivido la situación directa, es: se llevaron al familiar dentro de un recipiente de plástico para aislarlo y me devuelven a ese familiar días después en una caja por la cremación que se operó sobre esa persona, sin haber podido tener contactos. Por supuesto que el sistema no se ha cerrado absolutamente y hay sensibilidades, sobre todo por parte del personal de tratamiento directo del enfermo, que habilitan a veces esas visitas, pero las habilitan bajo cuerdas. Las habilitan ingresando el médico o el personal sanitario en una eventual responsabilidad. Entonces, vamos a organizar el sistema y bueno, la idea de la ley es organizar el sistema, generar visitas breves, el planteo general son 2 veces por semana, unos minutos, y lo más importante, con el médico tratante y la institución dando su parecer al respecto de si es posible o no es posible esa visita. ¿Por qué? ¿Porque puede haber un límite que ya no sea posible? No, porque el médico tiene que decir si sí o si no. Suponete un CTI... Porque se pueda contagiar el que va a visitar, decís vos. Porque se pueda contagiar y porque haga daño a la organización básica de un sanatorio. Suponte un CTI que está con una cantidad de pacientes, impide eso un tránsito más o menos normal por parte de visitas. A diferencia de un paciente que se encuentra en un cuarto aislado, donde la facilidad sería mucho mayor. Entiendo. En la Argentina, por ejemplo, hay proyectos que ahora estuve revisando para presentar. Los que hacen proyectos de ley copian muchas veces y recurren al derecho comparado para ver qué es lo que ya existe. El proyecto que encontré de Argentina me alarmó, porque no es un proyecto de visita, es un proyecto de acompañamiento. Es decir, parte de tiempo completo. A mi juicio, una locura, porque son esos proyectos que sí, tratan de impactar popularmente en una posición de somos todos buenos, vamos a auxiliarnos, cuando ahí hay que poner los límites precisos. El riesgo sanitario. El riesgo enorme. Ahora, como proyecto es bárbaro, porque todo el mundo que lo lee en forma genérica, las 24 horas superficial, dice, vamos a acompañar al familiar. No, la idea es el derecho a acompañar, pero el límite puesto por el médico y por la institución. Ahora, si el familiar recibe una respuesta negativa, tiene derecho a recurrir ante el Ministerio de Salud Pública esa respuesta negativa que se le dio. El Ministerio tendrá que implementar en una semana los mecanismos para conocer por qué se le negó. Y en este momento, ¿en qué etapa está este proyecto de ley? Es un proyecto de ley presentado, que probablemente el trámite parlamentario, como suele suceder, es muy lento. ¿Y qué significa muy lento? Entiendo. Y muy lento, yo soy todavía Nobel en el Parlamento, pero estamos hablando de meses, cuando no más. Años. Así que, hay proyectos de ley que demoran años. Pero la importancia, la urgencia de esto que está diciendo. Bueno, sí, es interesante. En verdad tiene una punta que tal vez vaya a ser de las que a la gente le pueda interesar más. Y es la implementación, ¿no? En los hechos en caso de aprobarse, porque en el caso de los pacientes que tienen COVID y que están en CTI, los propios médicos tienen toda una cuestión de traje y protección, que es altamente costosa. En este caso, en el proyecto que usted mandó al Parlamento, no hay nada, digamos, respecto a quién va a hacerse cargo de esos costos, ¿no? Espera que en todo caso se reglamente eso. Eso luego la reglamentación y además la discusión. Un proyecto de esta naturaleza admite una discusión muy extensa, pero la idea es que no solamente la línea del proyecto sea la operativa. Yo espero también que el Ministerio de Salud Pública y Presidencia de la República tomen cartas y tomen nota de que por vía de decreto o por vía reglamentaria se podría perfectamente instrumentar esto
evitando el tránsito que implica un proyecto de ley. Pero yo soy parlamentario, tengo que operar en mi ámbito. Exacto. Yo entendí, a ver. Y en mi Podría ámbito hacerse tiro todo la pelota y hasta por ahí resolución del la Ministerio pelota de que Salud camine. Pública. Todos Vamos a quieren ver. opinar, a ver, Juan Miguel. No, yo creo, Alberto, que esto pone sobre la mesa, Sí. me parece muy A importante, ver. otro tema que a raíz de un informe del GACH de esta semana está muy presente y es todo lo que hemos sacrificado y hasta dónde, producto del miedo, Otras enfermedades. no nos pasamos para el otro lado, y esto es amplísimo. Gustavo está planteando la situación de los abuelos que mueren solos, ¿no? Abuelos que mueren solos y a veces que entran en situaciones de depresión final en la vida porque han estado muy alejados No- de todos no están los seres queridos en ahí los al últimos lado, meses. lógico. A mí una pediatra hace unos meses me dijo que tu madre vea a tu nieto, a su nieto, porque es mejor para la salud de ambos. Claro. ¿Está bien? Bien. O la salud mental. Entonces, los niños que tienen postergadas hasta las ecografías de cadera, que son claves, si no los agarran en los primeros meses, después al año puede ser mucho más difícil hasta que puedan caminar. Los después escolares, en la edad de aprender a leer o escribir. ¿Cuánto están perdiendo de su vida? Adolescentes que se desvincularon del liceo. Jóvenes que no encuentran su primer trabajo. Adultos, hoy hay un cálculo en el informe del GACH, hay 3.500 personas menos a las que se les diagnosticó cáncer respecto a lo que debió haber Sí, sido y ahí si sí. hubieran sido los Pues sí, porque no controles fueron, normales. porque Porque no no fueron. fueron a hacerse el Papa que se Nicolau, hicieron, ahí va, no fueron a hacerse Sí, sí, cualquier la tipo de mamografía, estudios, análisis, los estudios exámenes. de sangre en heces, no se hicieron. Y entonces tenemos 3.000... Puede haber diabetes, cardiopatía, De- puede haber cáncer. todo, puede haber- todo eso. Todas quedaron para Todas atrás. esas cosas. Claro, pero- Absolutamente todos. Yo creo que lo que él está planteando y lo que está planteando él y lo que plantea Juan Miguel es una cosa clave que hace muchísimos años yo preocupado hablaba con médicos grado 5 de la facultad y del médicos grado 5, en el cual la deshumanización de la medicina se pone por encima de todo, es decir, que tenés que atender al paciente, tenés que curar al paciente, tenés que cuidar al paciente, pero hay una relación del médico de familia, del médico de cabecera, de la cosa afectiva que se perdió. Punto. No, y me acuerdo que estos médicos excepcionales, porque los dos eran excepcionales, habían sufrido cáncer. Y los dos habían estado del otro lado de la cosa. Y yo les pregunté en aquel momento, ¿Cómo y se dije, sentían? ¿cómo te sentiste siendo paciente? Y ahí me dijo, ahí tomé conciencia que cuando me reclamaban el mundo afectivo, caminando al lado del mundo de la medicina, yo no lo había entendido y cuando yo fui paciente me di cuenta. Pero a su vez, la pandemia bueno. ha llevado a cortar un montón de cosas. Esto que está planteando él con respecto al 80% menos en realización de exámenes del PAP, 66% de mamografía y 73% de los test en sangre con ese. un disparate. Es decir, un disparate, pero primera causa de muerte en el país es justamente todos los problemas de hipertensión. Y entonces todas las enfermedades de cardiopatías también quedaron atrás. El miedo paralizó, pero a su vez la organización para sostener ese crédito que compramos de 9 meses llevó a que todo se retrotrajera. Perdió la presencialidad y además la gente no fue a hacerse los exámenes. Sí, pero la gente no puede hacerse, pero también hay un punto. Pero Hay un punto, y es que mutualistas- las instituciones de salud, Exacto. que tienen, en algunos casos tienen serios problemas económicos financieros, están aprovechando también esta instancia, que si bien en su momento fue de postergación por determinados picos, principalmente, por ejemplo, a fin de año, en el entorno se le calcula por parte del Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos que hay unas 40.000 intervenciones quirúrgicas que están postergadas, que están pendientes. Porque solo las urgentes se Sí, llevan. pero una solo. cosa son las intervenciones quirúrgicas que uno dice, bueno, Sí, sí. el paciente en caso de complicarse puede terminar en un piso de internación o puede terminar en un CTI. Ahora, hay placas, hay estudios que son clínicos Normales. que no necesariamente uno va, se los hace... Que son de y le control. claro, que son absolutamente de control. Y que se están postergando. Y uno dice, ¿por qué se posterga? Y si uno habla con determinadas fuentes del sector salud, Contestan. médicas, no médicas, autoridades, lo que contestan es que también lo que se está haciendo es clean caja, se está ahorrando dinero por parte de las instituciones porque
es una forma de decir, bueno, no, pero como estamos en una situación de pandemia, entonces La prioridad achicamos. es- Claro. Se cancela Por consulta, ejemplo, se cancela claro, consulta. Se cancela todo eso. No me pero cancela también- consultas. retrotraigan a un tema que me Pero saca también de porque- Pero pero es verdad. se recortan los médicos porque los horarios son menos, las policlínicas son menos, los pacientes son menos, las consultas, los estudios. Entiendo. Pero eso va a costar son muy menos. caro a posteriori, ¿eh? Todo lo que están haciendo Sí. Clean Caja y ahorrando ahora va a costar muy Porque caro va a a ser más grave, posteriori. Sergio. Porque ¿cuál es el secreto mayor para bajar costos y manejar y tener un Prevenir. statu quo? Prevenir. Muy bien. Cuando perdés la prevención, cuando ya no podés prevenir y tenés que ir directamente a la curación porque la enfermedad está en el Es más punto caro. alto, es Y mucho todo más bien caro. con la telemedicina, pero la Gustavo, un telemedicina... instante, una Sí, cosita. no, la telemedicina, que es una de las cosas que se ha tratado de implementar y me parece que está muy bien, pero tenemos que pensar que Uruguay tiene un altísimo porcentaje de su población que es vinculado con la tercera edad. Es añosa. No se da maña con la telemedicina, no se da maña para sacarse una foto, mandársela al médico, que el médico le responda con estoy otra de acuerdo foto, contigo. que le mande la orden. A ver, la yo La gente le gusta diferencia ir. del no, médico, pasa? que- el pero, médico a de ver, cabecera. no solamente que le guste ir, el médico hay veces que para detectarte, por ejemplo, si en el caso de las mujeres, Te te tiene tiene que que hacer el palpar. chequeo, te tiene que palpar. Claro, o sea, ahí va. no te lo puede hacer por telemedicina. Nico, perdóname. No, Ya estoy, Gustavo, enseguida. me pone de pelo de punta lo que dice Patricia. Si es así que están haciendo clean caja, es gravísimo. Yo no tengo elementos para decir eso, que es extremadamente grave, ¿no? Que las mutualistas estén haciendo caja, frenando las consultas. Mamma mía. Sí sé que hay gente que, obviamente, en esta situación está con miedo y no le gusta ir a los centros de salud. También. Y posterga, tira No, para pero hay mucha adelante. gente, Nico, que le están diciendo que le cancela la consulta, que se la hacen telefónica, y en situaciones en las que la consulta telefónica, como explica Patricia, Está bien, yo creo que no hay, tiene y demasiado yo coincido sentido. con Patricia A ver, en que voy. hay una dificultad tecnológica. Ahora, es cierto lo que dice Sergio, si no se insiste con la prevención, porque buena parte de las cosas que se están postergando son preventivas, después vamos a tener lo que se llama la segunda ola de la pandemia, que son todo el resto de las patologías que se nos pueden venir arriba, de lo cual ya se habló por parte de los científicos del GACH, pero como luego la pandemia se controló y se postergó la llegada de la primera ola, este tema quedó un poco de lado, Entiendo. pero está emergiendo. Ahora, Bien. esto es la nueva normalidad, ¿eh? Esto es la nueva normalidad. Gustavo, ahora sí, con mucho No, gusto. el Estado ha desarrollado una política de equilibrio entre lo laboral y la pandemia. Y eso lo hemos visto permanentemente, más allá de las críticas En y todos los posiciones, discursos en todo, pero está una política de equilibrio. Bueno, Sí, lo señor. que yo estoy proponiendo es exactamente lo mismo. Es una política de equilibrio entre el derecho del paciente emocional, en el caso de fallecimiento, a fallecer con una visión de la familia y de la familia de verlo, y en el caso de no fallecimiento, el aliciente emocional que le da la presencia de un familiar en el momento, aunque sea una visita, en el momento que esté internado. Una pregunta, Gustavo, porque he visto acá y en el mundo que a veces depende de la sensibilidad del médico. Y una depende. videollamada. Y depende. El Pero lo que- mismo lo médico que- hace lo que- la lo que videollamada, yo le te muestra al decía paciente, recién. ve la familia. Por eso Hay médicos que autorizan. Algunos sí, otros no. Hay médicos que autorizan, pero están autorizando bajo el peligro de su pellejo, porque están violentando las disposiciones generales. Entonces, vamos a legislar Pero para dámelo, decir, dámelo ese médico a mí, ¿eh? ¿Eh? Dámelo. Bueno, A que Pero le es lo que permita al dice- paciente no voy que a, está no moribundo voy a casi, batir le quién pida me hacer ha- de sus quién me ha hijos, de dicho su... que lo hace. Alberto, es lo que dice Sergio del médico de confianza de cabecera, que todavía alguna gente lo tiene. Sí. Y esa gente, hoy tocábamos este tema en la radio, y escribía, no, mi médico me mandó todos los exámenes, me hice todos los análisis, no fue un año perdido en materia de mi salud. ¿Y? Al que tuvo el médico cercano, Seguro. ya Cerca, que claro. lo manda. Al que lo atendió el sistema, Bueno. pasa Ahora, lo que- Gustavo, No, pero déjame entender ni algo. tanto, digamos, porque si vos tenés un médico de cabecera, pero vas a la institución y la institución te dice, ay, no, postergamos, mire, llame dentro de un mes. Y vos llamás dentro de un mes, como he escuchado infinidad de casos, y además lo viví adentro, porque he tenido situaciones similares en mi familia, llame dentro de un mes. Vos llamás dentro de un mes, entonces después estás 45 minutos al teléfono colgado, ¿no? Bueno, no, porque mire, lo que pasa que en verdad todavía no tenemos fecha, pero no, lo llamamos. En fin, así ha sido la situación, por lo menos en los últimos meses, ha sido... mínimo de prolijo. En todos lados, hace instituciones privadas. Una por lo cosita menos más. en instituciones privadas, a mí me consta, digamos, que en mutualistas es lo que está pasando. en NACE también, Ahora, NACE también. es realmente porque las personas se cansan y porque hay cosas, digamos, que pueden ser, como decía Sergio, absolutamente prevenibles, agarradas a tiempo. Por ejemplo, Totalmente. un tumor de mama. Totalmente. Y, a ver, 6 meses
te marcan la diferencia. Sí. Te marcan la diferencia. Y esto depende solamente de una decisión política, porque a vos no te gusta mucho que hablemos de política, pero a fin de cuentas todo termina a ver. siendo o teniendo parte de política. Esto es una decisión política del Ministerio de Salud Pública, decir, señores, bastó, empiecen a cumplir, no posterguen más pero las cosas con los pacientes. Quiero que se entienda esto. No estoy de acuerdo en hacer política en plena pandemia. Pero, por ejemplo, lo que plantea Gustavo, como legislador, me parece que es absurdo esperar, ¿cuánto? 6 meses, 8 meses. Bueno, por eso el Poder Ejecutivo... esto tiene que salir el ya. Poder Ejecutivo puede tomar Para nota. mí, tiene que salir puede ya. tomar nota y un en poco... esto quiero la política la rápida. jugada... No, ¿entendés? Pero burocracia. Yo creo que político no hay es todo. burocracia. Vas a comprar el pan y estás haciendo política, pero ese es otro tema. Ahora, no Pero vos comparto... estás planteando para que la gente, si se tiene que morir, que se muera por lo menos con algún familiar al lado. No, pero además viene Yo otro quiero que la tema- gente viva, pero si otro no tema resiste, ¿qué voy a hacer? Otro tema filosófico de lo que representa el trato con la muerte que tenemos, que eran las palabras de Publi, en el sentido de que el sistema médico muchas veces no acompaña lo que estructuralmente debe representar el proceso de morir de una persona. Y ese es otro tema para tallar. Ahora, con respecto a las mutualistas, cuidado. Había una vez un veterinario que me dijo, el peor lugar para llevar a tu perro es la veterinaria. ¿Cómo, señor? Sí, señor, porque es el lugar que te estoy hablando de mi rodilla. Sí. ¿Dónde fui yo y qué me pasó? Bueno, es decir, pero- no. No, común. pero esa Es un infección ejemplo- que le tuvo es una un infección ejemplo claro. hospitalaria. Está bien, pero no es... El estafilococo Pero es el una lugar infección donde la hospitalaria. enfermedad te puede perseguir con mayor intensidad es el lugar donde se concentran los enfermos. Pero Entonces, correcto, ¿y dónde querías que te operaran? No, cuando te hablé de que el veterinario me decía que la veterinaria es el peor Sí. lugar para llevar al perro, Sí. implica otras, porque hay otras posibilidades. Un perro lo puedes operar en tu casa, por ejemplo, como me sucedió a mí. Yo no tenía más remedio, obviamente, que ir a ese lugar. Ahí está. Pero no comparto, aunque puedo sospechar que hay, como de todo en este planeta tiene su claroscuro, no comparto que necesariamente es una jugada económico-política la de impedir otro tipo de tratamientos con los pacientes, porque sucede algo elemental. Si estamos evitando concentrarnos en determinados lugares, concentrarse en el sanatorio, utilizar las instalaciones del mismo para gente que va a consultar y que obviamente tiene dolencias, puede ser un arma de doble filo que nuevamente hay que manejar en forma prudente. ¿Pero quién lo Pueden define? haber... ¿El médico? ¿Eh? El médico tiene que definir. No, pero si es de internar o no. Estamos, si es de operar hablando, o no. estamos hablando de que se han pospuesto diversos tratamientos Sí. para pacientes, pero no se posponen tampoco sin una causa real. Ahora, acá hay un la tema de causa fondo. real es la posibilidad de contagio. A más ver, allá yo de quiero la ir con María Inés también, a ver. Llegó el coronavirus en una situación del Uruguay en la que se está desplegando un sistema nacional integrado de salud extremadamente ambicioso, que fue impulsado por los gobiernos del Frente Amplio, con un alcance tremendo, como nunca había habido en la historia del Uruguay. Bien. Ahora, es un sistema masivo, y es un sistema que además es deficitario intrínsecamente, es decir, tiene que tener un apoyo financiero todos los años y multimillonario. Entonces, cualquier desajuste que haya en ese sentido, por supuesto que está muy agarrado con alambre el tema económico de las instituciones. Ahora, el GACH manifiesta que hay un retraso tremendo, y yo diría que alarmante, en los tratamientos Enfermedades preventivos. El sindicato médico está de acuerdo, lo cual es bastante llamativo porque el sindicato médico ha estado bastante En contra del en GACH. contra de todo, marcando una posición distinta. Pues bueno, entonces ya de aquí a los próximos meses empezar a emparejar y que los tratamientos preventivos, Bien. que son más económicos, Mirá se lo que dice empiecen a GACH, hacer. Alberto. A ver, pero frase. quiero preguntarle a María Inés. decime. Una frase Dale. del GACH. Para la mayor parte de la población, Sí, el riesgo de haber disminuido las consultas presenciales sí. podrá ser mucho mayor que un posible contagio de No te COVID-19. puedo creer. El Bueno, pero- informe del GACH de esa semana. Se A está ver. rumoreando también de que la presidencia va, a través de este informe del GACH, va a tomar medidas. Veremos. Tiene otro informe más, ¿Qué además. datos podés sí. aportar, María Inés? Disculpame. No, esa parte la trata más que nada la gente del lado de salud, que son los que están en el día a día. Pero vos estás ahí cerca de ellos, mucho más que nosotros. No tanto. En realidad de los médicos estoy mucho más cerca a través del GIAD, que son con los que hablamos, Sí. y ahí hay intensivistas Pero digo, que desde el punto de obviamente vista sufren estas del cosas. sentido común. Pasa que Suena hay todo lógico un tema esto. de riesgos y beneficios y que hay que ir evaluando en el momento. O sea, si tenés un brote en una institución de salud, puede ser más peligroso llevar a la gente a la institución de salud porque estás en una situación de brote. Si no, por eso es súper importante la información, entender qué es un contacto de riesgo, el tema de mantener tapabocas, ambientes ventilados,
Si tengo que ir a una consulta, voy a la hora que me digan y no voy a esperar ahí para no estar. O sea, Y- va todo mucho en la información. Y la famosa burbuja, porque está muy de moda también. Burbuja, definila. Ahí hay como, la burbuja debería ser ¿Qué? las personas con las que te contactás diariamente y debería ser algo estable. No salir de ese grupo. Exactamente. El tema es que muchas veces, hay muchos casos porque trabajamos. Yo, por ejemplo, hoy pinché mi burbuja. Está, lo estoy pinchando. ¿Por venir porque acá? estoy acá. Y sí, porque estamos en un... ¿Y viste? si mañana Patricia Vos tenés me dice- 400 burbujas, Alberto. Claro. La verdad, Dura la Veníamos canilla. bien. vivís Veníamos adentro bien. de una pecera, vivís, Alberto, vos, a esta altura. Veníamos divinos. Pero es la verdad, te tengo que decir. Pero vos tenés... Vos tenés riesgo, porque además a tu corres edad, riesgos, pero tener estás tanta muy bien. burbuja. Estás con la energía y con toda la Llegaste. No, pero todo. es No que sé, es la no. verdad. Empato con cualquier momento. Pero es la verdad. Entonces No, el pero tema bueno, ¿ves? burbuja es muy Si me importante. estoy todo el tiempo, me pongo el tapaboca cuando estoy por Ya la te hablar, veo que lo lo saco tenés y ahí, ahí yo voy, te lo veo. tengo acá, no sale, Pero trato de no tenés como una tocarlo manía con el adelante. tapaboca. ¿Eh? Lo usás de pulsera, lo usás de tapaboca. No, ¿sabes por qué? Porque así me lo pongo y Cuando no no lo te toco toca hablar acá, adelante. te lo pusiste mientras no me recién. Claro, lo tenía y después me lo saco sin tocar la parte de adelante, que es donde queda el filtro del virus, y me lo pongo acá para no tocarlo. Perdón, Si te voy a hacer tengo- una pregunta así ya no que lo está. La toco. clase de cómo usar el tapabocas. Claro, muy digo, bien. así, Pero lo al pasar. aprendí claramente, Pero, esto estoy por fuera de ejemplo, diaria, ¿no? Por ejemplo, Sí, usar el tapaboca. sí. El máximo tiempo. Ya dijiste que clarito lo tomás de la punta, nunca del centro. No, donde pues si está. lo toco acá donde está el virus Perfecto. que queda trancado. ¿Vos lo cambiás todos los días? Sí, ¿Usás tengo uno distinto? un set ¿Cuánto de tenés? tapabocas estampados. No, ¿cuál es la sugerencia no tan para la lindos como gente? los En del serio, Jimón, en pero serio. tengo ahí como Para la gente que está que mirando. me encanta. Porque aparte veo que sos pitujita porque lo combinás con la ropa. Eso no, pero en serio, hay gente que se Está bien, produce con el derivando los mitos de la tapaboca. ciencia también. Hay gente que se produce con el No tapaboca. confunda. Yo tengo un amigo que se puso, un amigo que es un reo, se puso uno todo con florcita, mariposita. Es que ¿por qué científica no Yo puede ser agarré el que pituca? estaba en casa. No confunda Derribemos pituqué los con mitos elegancia, en la Sonsol. mujer, en la ciencia. No, pero justamente Combina todo. sí, fue casi por gusto. Está No, bien. el Hay que azul. tener glam en la vida, si no, no puede. Pero boludo. correcto. Vale hacer, pero- ¿viste? Eso es uno de los mitos de hablar. Volvamos a mujer en la ciencia, es una de las cosas que pasa en la adolescencia. Ese que vos- Inteligencia Sí, que parece que y inteligencia belleza y son como ciencia. cosas excluyentes. Pará. Ahora me estoy haciendo la linda. Hablamos de moda ahora. No, pero es verdad lo que estás Mira, diciendo. súbanme, hoy me voy con la autoestima. Y la imagen que tiene. Voy a venir más seguido, chicos. ¿Sabes a Sí, quién hay creo que traerla permanentemente, más Patricia? seguido, Ayúdame. Hay que felicitarla porque en el día de Cuando ayer no fue la venga- mujer del... La mujer, el sí. día de la- ¿De de El día de la mujer en la ciencia. ciencia. De la mujer y la niña en la ciencia. Y la niña en la bueno. ciencia. Hay que felicitar a ella y a Felicitaciones. tantas Y a otras, tantas ¿no? otras. La trampa ¿Sabes fue que qué? venía a hablar Pero de eso. está bien lo que decís. Los contagios, pero bueno. En el Permitime colectivo una del de tapabocas. las mujeres científicas Sol. parece que fueran todas unas Permitime nerds una del tapabocas. y que directamente eran todas horrorosas y no es así, no tiene nada que ver una A con ver, la para otra. que Gustavo Volvamos quiere al algo de tapabocas. tapabocas. Termino el tapabocas, ¿Vos también ya que que sos estaba en pituco? tanto ¿Vos sos pituco con el tapaboca? No, el mío es el mejor tapaboca, que es el quirúrgico, que es el que realmente aísla. Cuidado, está lleno de esos tapabocas que vos ves al individuo, Sí. primero que se le cae Pará. permanentemente y está empujando. Ah, no, tiene que tapar la nariz. No. ¿Este qué tal? Eso, por ejemplo, es un desastre. ¿Cómo va a ser un desastre, señor? ¿Por qué? Mire, me abarca todo. Y eso que tengo cara y cara, mirá. Te abarca poco. ¿Cómo me abarca? Te abarca poco. ¿Matemática? Está muy bien. Hay que evaluar Es matemática, con Alberto, no es médica. Pero, Bueno, pero está Matemática. trabajando. Una medida. a ver déjame qué- terminar la idea porque esto es peor que el Yo no te veo Parlamento. tan mal, Tratás porque de hablar lo que tenés y que no tapar terminás la esa idea. cara. Déjame terminar la siguiente idea. Esos ver. tapabocas que son, no digo el caso del que ella usa, pero hay tapabocas que son paquetes, ¿sí? Y tapan nada más que la zona inferior, no la Hay que nariz. tapar eso. Eso no sirve. Bueno, pero está lleno permanentemente de esos tapabocas. Me explicaron, en función de las conversaciones que tuve con los médicos por este proyecto de ley, que justamente el tapaboca básico es el que menos coordina con tu vestimenta, que es el quirúrgico. No, pero ¿Por ese qué? combina Porque con todo te también. tapa realmente, Bueno, no vamos a la discutir totalidad. ahora el modelaje de los Así que- tapabocas. Así lo usa tranquilo. No, Acá- pero acá- ahí voy, ahí. A pero- cambiar tapabocas para hacer tapabocas eficientes. ¿Vos, Perdón, vos pero- cada cuánto usás ese? Este me lo dieron en el canal porque me bajé del coche y me olvidé del tapaboca. Así que este tiene... Está legislando, está Honestidad. legislando para cuidar a la No, gente está que bien, anda sin pero ese lo tapabocas. usa ahora. Sucede Hay que que los tirarlo incapacitados tenemos dificultades al momento de bajar del coche Está. y eso generó la distracción. Está bien. No tiene problemas en la pierna, no me No, bueno, el problema de la pierna viene con la edad también, así que Vamos, las cosas... bueno. Vamos a la burbuja, que así se entiende No, el volvamos concepto. a hablar de las mujeres en la ciencia, También porque eso sí podemos es hablar de las importante. mujeres. O sea, en el día de ayer fue el Día Dale. de la Niña y la Mujer
en la ciencia y hay algunos datos que están interesantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que las mujeres en Uruguay que se dedican a las áreas de innovación, tecnología, de ciencia, ganan 26% menos que los hombres. Un disparate. ¿Son capaces? Ay, pero Alberto, siempre la misma de... Vamos a Pero empezar que con yo la voy en misma, base a la con la misma capacidad. ¿A mí cantaleta. qué me importa si es mujer u hombre? Ya creí que te Para mí había es bueno o deconstruido. malo. Ojalá Ya creí no que te había importara. deconstruido hace meses Ah, atrás. bueno. Pero ¿y por qué tengo que...? Pero ¿por No, qué no puedo te pensar deconstruiste así? todavía. Ojalá no importara. Eso es a Pero lo que que, para mí no vamos, a la importa. igualdad, que no importe. Pero Bueno. cuando sos mujer, a veces importa. Pero construyamos entre todos, para mí no importa. Yo tengo un montón de amigos que no sirven para nada y un montón de mujeres amigas que son unas cra. Pero me vas a matar. Dale. Recién dijiste el no sé qué que usó un tapaboca de florcita todo pituquito. No sé, Sí. todas esas expresiones Sí. que las mujeres... Ahí era en el caso de un hombre que ¿por qué no puede usar el tapaboca pituquito de florcita? Nah, Problema esa de él, mal, un que tipo, no se copaba. un tipo que es un Pero reo que yo lo conozco, todas- va a poner florcita y No, mariposita. pero problema, o sea, todos esos comentarios que a veces los tenemos como muy naturalizados, que a Yo veces sí, a las mujeres totalmente. van en mucho, son ¿Vos decís cosas que que, no? van desestimulando. O sea, lo que hablábamos recién de si, sobre todo en gurisas adolescentes, ¿no? Si no puedes ser inteligente y linda al mismo tiempo. Entonces, si te ¿Quién encasillaron dice? en el colegio inteligente, marchaste, ¿Quién esperás dice? llegar a la universidad o conocer gente afuera. Porque, nada, no es que te lo digan, nadie te dice, sos inteligente, entonces sos re feo. Pero son como señales que vas recibiendo a lo largo de la vida. De esto es para nenas, lo que hablábamos del Pero vos fútbol. no Yo pensás estaba en el etiquetas, barrio- Vos estás metido en el terreno del Permitime una feminismo, ¿no? defensa de la masculinidad. No, es un el tema feminismo de la son temas discriminación. de señales. No es un tema de Son feminismo. señales son culturales señales que de están recibir- colocadas. sí. Que Está cuando bien, pero vas a me una parece que se olimpiada está de ganando matemáticas. mucho terreno. La vicepresidenta de la República es una mujer, la intendente Claro, de Montevideo es pero una el mujer. tema es que uno siempre se fija La en la CRA de excepción. Alemania es una mujer, la CRA de Nueva pero Zelanda por es algo una hay que mujer, dar la terreno. CRA de Taiwán es una mujer, la CRA de varios países del mundo es una mujer. Exactamente. Pero a mí me pasaba lo mismo. Yo pensaba igual, anécdota para reflejar un poco. Yo nada, estudié licenciatura en matemática, pero Bien. me crié jugando al fútbol en el barrio rodeada de varones. O sea, después jugué al hockey en línea, en competencias en línea, en cuadro de varones, siendo 3 mujeres, piña derecho. Cuando me fui a hacer la maestría a Francia, jugaba al rugby en versión tocata, pero jugaba rugby con... ¿Rugby? pero en versión tocata, en realidad era flag, era con unas banderas, o sea, no tacleábamos. Ah. Pero jugaba mixto, o sea, siempre me moví en ambientes donde... Masculino. Donde, claro, entonces, como que siempre tuve incorporados los códigos masculinos. ¿Y qué Entonces, está es bien. algo que para mí era súper natural y nunca me molestó de repente estudiando la licenciatura en matemáticas, o sea, que es un ambiente súper masculinizado, por suerte esas cosas de a poco van cambiando, pero entonces no lo veía como un problema. Hasta que una vez me llamaron de una organización que se llama R Ladies, que R es un programa, es un software que usamos para programación estadística, que estaban haciendo una movida justamente para aumentar la participación de las mujeres, sobre todo en torno a ese software, y yo fui como, bueno, dale, a ver, ¿qué Fuiste me van a entregada. decir? Fui entregada. Una escribió, ay, no puedo ir porque tengo a mi hija, no sé qué, y yo tenía a mi hija de 3 meses y bueno, la tiré por... No, la dejé con el padre, pero no todo el mundo tiene esos recursos de o está el padre o están los abuelos, o sea, hay veces que son problemas Es verdad, que realmente es verdad, les pasa a las es mujeres. verdad. Otra, no sé, no podía ir porque estaba en el gimnasio y yo digo, ay, estas excusas así, totalmente prejuicio de mi parte. Venía llegando también lluvia, una estacionada mal y yo decía, ay, por favor, que no sea mujer, que no sea mujer, que no sea mujer, pues pasan esas No, bueno, cosas. pero vos estás perdoná, no. Pero es la No, verdad, Alberto, pero lo son piensa como todo el un mundo, montón, eso que está un diciendo montón de cosas que vas naturalizando y no te das cuenta que en realidad no está bueno pensar ¿Y así cómo hasta que llegué combatimos ahí. con esos Y argumentos? ahí me que di hay? cuenta que un montón de las mujeres que hacemos matemática, por ejemplo, con las que comparto el día a día, somos muchas que tenemos personalidad bastante fuerte. O sea, yo vine, me senté acá y me Y un montón planto de no me voy gente a diría quedar que son sentada. personalidades masculinas. Que mucha Que gente- eso está mal, justamente. Justamente. Entonces, Eso es lo que está mal. Si querés hacer matemática o ingeniería, si no tenés una Una personalidad personalidad masculina, masculina no vas a podés. la facultad. Exacto. Y vas a ir a así. la facultad esa que está llena de hombres, ¿y cómo vas a hacer? Hay una historia de las Olimpiadas de Matemática que les pasaba en Argentina, que pasaba que en los primeros niveles era igual la cantidad de mujeres y hombres, o sea, cuando son chiquitas. Cuando crecía. Y a medida que iban creciendo, disminuía un montón. Y uno de los problemas que detectaron más allá de todo esto fue que las chicas no podían viajar a competir porque hay todo, cuando son chicas jóvenes, tema de trata y todo eso, entonces para los padres que viajaran a competir sin No un la dejaban. acompañamiento, claro, porque cuando vos competís en Olimpiadas, o sea, son gente que se rejunta como un montón de lados, entonces de repente el padre no conoce al referente con la que la chiquilina tiene que viajar, entonces Entiendo.
Tuvieron que hacer toda una movida para poder acompañar a esas gurisas para seguir estimulando. Qué tema. Pero hay como... A la misma edad dejan salir a los varones y no dejan salir a las mujeres. Ahora, en la Claro. ciencia no pasa nada distinto a otras áreas. A otras, ¿no? pero total. Porque el hecho de que los hombres ganen más Sí, la misma formación. a la misma formación o que accedan a cargos de jerarquía más importantes que las mujeres, eso pasa en la ciencia, en las empresas privadas, en cualquier profesión Pero es un tema de en cualquier acceso, no carrera. no de ingreso. A un mismo cargo científico en Uruguay es el mismo sueldo. Sí, mismo cargo, sí, pero llegar al Sí, mismo pero cargo... Bueno, pero estamos de acuerdo llegar con al eso. mismo cargo es Pero mucho más complejo. déjame quedarme tranquilo con este concepto. Mismo cargo, Mismo cargo, sí. mismo sueldo. Sí, porque está tabulado. Mismo cargo, mismo sueldo, pero... No, pero no llegas al cargo, Pero puedes tener la Nicolás. misma formación y Es diferentes claro cargos. que hay un tema de acceso y que te da los promedios que tú decís. Pero es bueno aclararle a la gente que esta diferencia de ingreso promedio que marca Patricia, que seguramente sea también en otros sectores, es por un tema de acceso y seguramente por, bueno, configuración de familia, la historia. Pero un grado 4 en la Facultad de Ciencia gana lo mismo si es varón o mujer. Totalmente, en eso... Y me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Cómo ves la Creo evolución? que hacer una pausa, igual- No, está bien, igual pero tirala. hay cada vez más científicas. Y la verdad que hay muchas mujeres de muy bajo perfil en cargos muy importantes de la Eso. ciencia uruguaya. Muy importantes. Totalmente. Porque después Otra está el vez. tema de la exposición pública, que es otra historia. Y ahí las mujeres y los varones seguramente pueden tener... Sí, cuestión pero de vayamos distinta. a ver los grados Y lo 4 y los otro, grados 5 quería de la preguntarte Universidad de la República. ¿Cuánta gente... ¿Cómo es la distribución de género en el GACH? En el área de datos, que es la que yo conozco, somos 3 mujeres de 20. De 20. Porque En el hay grupo de muchas coordinación referentes en el de GACH. datos soy solo yo. Pero vos pensás que somos, por- somos 6. En Pero en Inés, epidemiología hay ejemplo. varias referentes mujeres. Digo, el trabajo periodístico, Sí, sí. tengo la percepción de que en realidad son más bien más mujeres que hombres. Sí, vienen ¿En del dónde? área ¿En de el GACH? medicina, en epidemiología. sí. Ahí en la parte de salud, la verdad, no tengo de memoria cómo es la distribución porque no es con lo que estoy día a día, pero viene de la medicina, que la medicina es un área donde hay menos diferencias a veces. Pregunto- pero No, pero tengo además esa ahora- pregunta. Perdón, Hay pero más en el GACH mujeres. son mayoritariamente hombres y además las 3 cabezas que lideran el hombres. GACH, que hablan del GACH, que negocian, en todo caso, Pues sí, que Radi, intercambian con el gobierno, son hombres. Y no Entonces, deberían ¿de qué estar me allí. están hablando? Perdón, Digo, Radi, No, Radi, Cohen no, y digo Paganini ni no que deberían está estar bien ni que ahí. esté mal. Lo que digo es una constatación de la realidad. Son hombres. en Los que tu- toman las decisiones acá y los que mayoritariamente tienen una exposición pública son hombres. En tu No es grupo- así, hemos Sí, es entrevistado así. en la radio En tu- a decenas de A nivel, mujeres del a GACH. nivel de los máximos Decenas de dirigentes, mujeres del GACH. son Algo hombres. así y 20 hombres. De los 20 que somos 3 mujeres. Ah, 17 17 y 3. 17, creo. Pero Voy a cobran contar, todo lo voy a mismo. contar. No, No cobran cobran ningún horarios. Porque es un horario. Permitime una. Yo te Honorario. puedo decir, es la que me paga la universidad, obviamente. y Valoro dedico tu amor horas- y el de tu compañero. No, obviamente dedico horas de mi trabajo de la universidad y bueno, la universidad tendré que ver después cómo valoriza eso, porque todo Ah, ese pero- tiempo pero- que dediqué... No, es dentro de mi trabajo, pero dejo de hacer otra parte de mi trabajo, dejo de escribir artículos científicos que después, Pero cuando estás- venga un llamado de grado 3, ahora tengo un grado 2. Pero estás ayudando al país en plena Una pandemia. cortita. Bueno, pero después esas ¿Sabes qué cosas honor es ese? Una hay que cortita, ver, Sonsol. depende del tribunal que lo vaya a jugar. Voy a la Una pausa, cortita, Gustavo, creo. contigo. Ella COVID, yo COVID, nos podemos ir al otro tema, encantado, pero estamos en otro tema. Yo diría lo siguiente, nada más, bien cortito. A ver. El tema no es ver la foto, sino la película. Cómo viene avanzando la mujer en sus derechos en los últimos años. Lento. De una forma impactante. Hace unos Lento. años... No, en beneficio de la mujer. Sí, pero viene bastante lento. Bueno, por ejemplo, pero por vayamos a eso, la ver política, fotos subía. no es lo redituable. Veamos películas en el sentido de la evolución en los Pero últimos vos decís que 30 o poco o 40. que está bien. No, está en todo su derecho la mujer de pelear de igual a Ah. igual con el hombre. Pero ¿estás de acuerdo Más allá con de que me Patricia? voy a permitir una ironía, es una broma y lo aclaro porque si no, obviamente en el Poder Judicial con quien tengo cantidad de vinculaciones todavía, la mayoría son mujeres. En el Poder Judicial hay una gran mayoría. Lo único que digo cuando hablan de la chiquilina de 15 años es cuánto tiempo puedo demorar en maquillarme y qué tiempo me quita el maquillaje del estudio. Bueno, lo tiro como ironía, Pero, porque ¿sabes qué? tengo Ese es un algunos argumento- familiares en la familia Pará que que se armó. me han confesado que dígale tienen a la 2 Paula, horas, no. 2 horas de Es demora. un argumento que escuché de un chico más chico que yo, ingeniero en informática, de por qué no había tantas mujeres haciendo ingeniería en computación. Pero si los Porque Son muchachos... un 23% de los Pero es no tener ¿Qué tiene que idea, ver? es no tener idea de lo que pasa en las nuevas generaciones. Los muchachos, los varones, gastan el mismo tiempo que la chiquilina Pero sin aparte, prepararse, hoy no- por hoy. No son cosas excluyentes, podés, o sea,
Yo en la época que estudiaba, jugaba al handball, hacía teatro, no sé, hacía millones de cosas. Y... No, pero aclaré que era una ironía perversa. No, pero dentro de pasa ese que juego de son- ironías machistas, Son esos chistes, solemos los tener los chistes se usan para veteranos. decir la verdad, pero no quedar mal. Pero hoy la Son mujer esas está cosas cada vez cuerpeando con mucho mayor eficiencia y sus derechos los hacen valer Pero justamente intensamente, hay que quizás cuerpear. más que los Claro, hombres. ese es Hay el que punto. cuerpear. Ahí Pero va, no voy a decir cuerpear. algo. Uno no puede mantener... Y estaría interesantísimo tener una conversación, tener acá a una legisladora, claro, a una legisladora, alguna de las legisladoras, a ver cuánto han tenido que cuerpear a lo largo de los últimos años en materia. Voy a decir política. algo antes de la pausa. Comparativo. En política. Película y no foto. Película y no ¿Cómo? foto. No, no Película separar, y no foto. Estamos en dos una película juntas. de evolución siempre positiva a favor de un crecimiento laboral de la mujer y hoy nadie se atreve Es a una pena negar porque en derechos el gabinete hacen que los tenemos actualmente hubo un retroceso bastante importante. Solamente 2 mujeres son ministras. Antes teníamos No algunas. la floja. Pero no es una cuestión cualitativa de gol. No es una cuestión cualitativa. cualitativa. No, está bien. Está bien. Estas dos juntas. Cuantitativa y cualitativa. Dios mío. Son dinamita. Separala para el próximo bloque. Acá. Me tengo que ir a la pausa. Mañana juega Luis Suárez. Desde mañana. Sí, con Tiene DirecTV razón. sentí el calor del mejor fútbol. Qué Mañana, lindo. en exclusiva, Atlético Madrid contra el Granada a las 10 de la mañana. Lo ves con el relato de Rodrigo Romano y Federico Buizán. Así que te podés suscribir al 0800-1868 Bien. con 40% de descuento Bien. con las tarjetas de Visa. O podés comprar el kit de DirecTV prepago 990 y recargarlo por 240. Además, descarga gratis DirecTV Go. DirecTV, verlo es vivirlo. Bueno, Luisito Suárez. a las 10 de la Luisito mañana. Suárez y a los muchachos que van a trabajar. Grandes A Rodrigo y amigos. a Federico, mucho éxito y ojalá que Luis. ¿Cómo está Luis, Imparable. Ah, es una Imparable. cosa barra. Lo que hizo el Barcelona, yo te lo juro que pagaría para que salga campeón y a la fecha siguiente, Los en el Camp aplausos. Nou, la pasarela con Koeman primero, aplaudiéndolo. Me muero. Pausa, ya vengo, dale. Dale, ya venimos. La humedad, billar y reunión, sábado contra ¿Otra vez fideos? ¿Manteca o aceite? No, con las nuevas salsas para fideos Ornex. Rápidas, fáciles y ricas. Ornex, cada día cocinando juntos. Hola, polémica de bar. Con Patichotti, ¿cómo se está portando? Arriba, polémica en el bar. Un beso para todos. Los veo todos los días. Bueno, qué lindo, gracias por acompañarnos. ¿Dónde tengo la hora ya? 22 y 17 minutos de la noche. Gracias por la compañía en cualquier lugar del país. Ni que hablar de estos videos que llegan, que son hermosos. De niños, pero también de gente grande. La verdad que nos llena el alma. Si no hiciste tu compras, atención, tiendamia.com. Tenés el catálogo más grande del mundo a un clic de distancia. Así nomás. Ropa, accesorios, termos, juguetes, libros y millones de productos más. Lo que quieras de Estados Unidos lo recibís en la puerta de tu casa a partir de 5 días. Con el envío internacional más rápido y seguro del mercado. Con hasta 18 cuotas sin interés. Tiendamia.com, del mundo a tu puerta. Qué ricos están los cupcakes bueno eso? que nos trajo Sergio Puglia. Bien, Sergio. Espectacular. Delis está. Muchas gracias. Felicitaciones. Tenés que probarlo, son de harina integral, bondiola y queso parmesano. Ya le doy. En las últimas horas, a ver si se enteraron de esto. Porque en las últimas horas, la policía también intervino con el tema de... amplió a más unidades, todo el espectro policial, la prohibición de que oficiales se tatúen y se hagan piercing. Que afecten la imagen personal. Es así. ¿Qué le parece? Señores, No, buenas noches, señores. Bueno, está armado este hombre. ¿Cómo les va? Está armado. Buenas ¿Qué noches hace? para todos. Tiene esposa. Para todos los masculinos y femeninos, agente Roberto Maidana, reportándose en la oportunidad de perpetrarse en este programa. Buenas noches para todos. ¿Cómo Voy a anda, Maidana? inspeccionar ¿Qué va a empezar? esos bollitos que han hecho. Después me voy a llevar alguno. ¿Cómo No, no? pero no es impresionante. No, pero Un saludo nada que para ver. usted y para todos los secuaces y secuazas. ¿Cómo se Le pusieron la foto de la Academia de Es Policía. un programa de televisión, ¿cómo se encuadra? No lo puede permitir, son polemistas, están sentaditos acá, gente bien, sin antecedente ninguno. Gente bien. Y dice ahí, No me habla. ¿qué? Gente bien, por favor, ¿Cómo? señor. Por ejemplo, Sí. si me permite usted, ¿Qué? el doctor Subía. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué va a decir el doctor Subía? Doctor Subía, Intachable. niégueme, mire, lo tengo acá. No, Niégueme Es cierto, antecedentes.
Tiene antecedentes. Usted No, robó en un supermercado ¿cómo? en Francia. No. a los 18 años. Señor, Tengo nuestras cámaras de mis seguridad. antecedentes son extraterritoriales y han prescripto hace 38 años, 40 años. Bueno. Por lo tanto, la planilla no puede surgirle absolutamente nada, Pero- más allá de algún malintencionado que le haya venido con Pero es verdad. o no Ojo, es se le verdad? caen las Es cosas. verdad. Déjeme. Pero no era punible mi conducta. Pero es verdad que usted en Francia. ¿Pero cómo va a afanar en Francia? Espere No. un poquitito. La conducta punible es cuando No. la persona no se encuentra en estado de necesidad. El estado de necesidad exime de responsabilidad de ¿Pero todo. cuál era la Se necesidad? está muriendo de Estaba en hambre. Francia. No, en París y le estaba la necesidad. El lugar donde más se mueren de hambre los sudacas, en la época que yo fui, hace 45 o 50 años, era en París. ¿Y usted fue? ¿Por qué? ¿A qué fue? Porque el franco en aquel momento compraba Estaba el caro. peso uruguayo Estaba caro. y me llevé latas de sardina en los bolsillos de un sacón. No. No, lo reconozco. No, esto Es está verdad. bueno. Lo explico para hacer ver la comprensión que yo tengo por el delincuente que roba por hambre. Tremendo. A diferencia del delincuente. El de que, guante blanco. ostentando cargos políticos importantísimos, inclusive eventualmente ligados al Poder Ejecutivo en los primeros y destacables lugares, puede haber llegado a apropiarse Ya está. de elementos que no eran Me vino a armar un No sé lío si con usted, eso ¿no? les levanto el centro para el próximo Yo no tema que entendí le- nada de lo que dijo, pero habla muy bien, ¿eh? Habla. Dice unas Pero no me palabras. dejan hablar. Acá nadie Acá habla. me han interrumpido desde siempre. No hay nadie más, Sigo viniendo problema, ¿no? de masoquista que soy. No hay nadie más, problema. Señores, vamos a el señor Carsorio. No. No me va a negar que pasó una noche en la comisaría Opa. de menores por alcoholizarse. Siendo menor de edad. No. Tengo el parte policial. ¿Es Eso, verdad o no es de verdad? alcoholizarse es exagerado. Estábamos en un bar con unos amigos, es verdad que teníamos 16, 17 y estábamos haciendo la previa. Y bueno, en los 90, Alberto, te dejaban ir al casino con 16 años, te dejaban ir al boliche. ¿Le diste? Y pasó la policía y ¿Te nos caviaste? metieron en una chanchita. ¡No! Se llevó a dos ¿El huevo para adentro? Lo peor que pasó, los que vivían cerca lo dejaron en la casa. Tocaron timbre, los padres le abrieron y se fueron para el boliche, que era otro planeta. Y a los que vivíamos más lejos nos llevaban para la comisaría de menores y llamaban a nuestras casas. O sea que sabe la Al gente. principio era, sabe la gente. Al principio era divertido. ¿Estoy mintiendo? o no Empezó a estoy pasar la noche, se iban todos. Está, pero escúcheme. Y a mí no me venían a buscar. No me ¿A qué venían a hora te buscar. fuiste? Y Lo perdimos. Llegó una hora que quedaba yo solo. Bueno, Botija, tenés que pasar por pegarle a vos, me dice. ¿Eh? Y ahí como a las 9 de la mañana cayó mi madre a buscarme. Bueno, no tiene más, ¿no? El señor, Era el, niño, el era masculino 16 inicial es NL. NL. Nicolás Lucí. No, Lucí no. Detenido. NL. ¿Cómo? Esto es verdad. Detenido por No. hurtar calcomanía. No, un hombre como no. De automotores. Era chiquito. Bueno, No. pero... Pero te detuvieron. 21 años tenía. ¿Cómo chiquito? ¿Cómo chiquito? 21 años, tremendo. Nada, Tremendo. flor de... Clavaban los autos y agarraban una calcomanía. Pero, perdón, no cobraban la calcomanía. Vamos arriba. ¿De este lado? Te pones así en el auto, Dirigieron todo. te recostás en el auto y empezás a rascar así de este lado. La técnica te puede Ya tiene la técnica. ¿Para qué sacaban las calcomanías? ¿Para juntar calcomanía? ¿A los 21 años? No, no te voy a mear. Ah, por A favor. los 19. O sea, de este lado van invictos los tres. De este lado. Era tenemos- menor, De acá no, de este lado no. Así está el país. El señor Puglia. ¿Qué pasa? Sí, señor. ¿Y yo qué tengo? Sí, señor. Pasado Señores, oscuro. Como sabe, Yo todo no el tengo mundo- ningún antecedente. Sí, señor. Y acá A ver, tengo ¿cuál? tengo el El expediente parte. número 657, tráfico de elefantes. No, pero eso es un juguete, eso es para Pero divertirse. escúcheme una cosa. 7 trajo. En esta familia son 7 y después tengo otra familia de 2 y tengo otro más. ¿No ven que tengo razón? Eso Y tra- son de diferentes países, pero son souvenirs. más de No 4 es elefantes. tráfico. Más de 4 elefantes son tráfico. Pero éramos 2 personas que veníamos con el elefante. ¿Aprendiste? No me vengan con cosas raras. Lo estoy observando. ¿Usted viene de un operativo? Y Yo son vi- no. souvenirs. Pero, Uno de Polito. Tailandia, otro de Bodrum, otro estos de Egipto, Egipto. son todos diferentes. Una pregunta. ¿Usted Señor. viene de un operativo? Porque estoy notando que tiene las manos vendadas. No, señor. Esto, porque bueno. ahora- ¿Esto por la disposición nueva? Sí, señor. Salió a la disposición y yo los tatuajes me los hice antes de la. ¿Y no- de no esta se lo puede disposición. sacar? Y no me lo puedo sacar. Por ejemplo, ¿quiere que le muestre? A ver. Sí, ¿A claro. qué cámara lo muestra, señor director? Para que se vea. Mire, Allá. este, por ejemplo, ¿Qué? dice Noemí. Noemí, claro. ¿Se ve? ¿Y era su Pero- novia? ¿Qué era? Era mi novia. ¿Y? Pero como me separé, ¿Qué? puse Noemí novia. ¿Entiendes? No me puede decir se me acaba de separar. Tiene la guía de la mano. O sea, primero Noemí y cuando le dieron salida... No es mi novia. Y la tenía carrera, señorita del Gachi. ¿Y el Escúcheme. otro? Muy bien oficial que tiene la
la guía de la MAE. Por supuesto. ¿Y esto de cualquier inspección? Sí, y después, por ejemplo, me había hecho un tatuaje con esto de... ¿De qué? La verdad que yo quería mi nombre tatuado acá. Yo me llamo Roberto. Roberto. Y fui a un tatuador chino. Mira lo que me puso. A ver. ¿Lo ves? Pero usted le pidió en español y le puso Yo chino. le dije Roberto y él pone Loberto y me puso Loberto. Me quiero cortar. ¿Y qué pasa si lo ven los superiores con eso? Y no, bueno, ahora me lo Calabozo. tapo, me lo tapo. Le quiero mandar un beso a toda la comunidad china que hoy están celebrando el Año Nuevo Chino. Sí, este es mi año, ¿eh? El búfalo. El año del búfalo. Búfalo, empiezo, ¿eh? Yo soy búfalo. No, yo soy búfalo, así que ojo, ojo conmigo, no te metas, ¿eh? Va a ser bravo el año, vos callate la boca. Por eso estoy usando esta cinta. Escúcheme, me estoy... ¿Qué quiere decir con eso? No, que nos proteja. Pulserita, por favor. todo. No, que nos proteja. Me estoy retirando, señor. Bueno, Mándale un saludo que usted se lleva muy bien con los chinos. Sí. ¿Eh? Chimpín. Por eso. Señoras y Escuche, señores. ¿y las dos damas? Gracias. ¿Bien? No, por supuesto. Intachable. Intachable. Gente seria, intachable. Por Señoras y favor. señores, Gracias. buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, elefante. Adiós, Roberto. Adiós, Roberto. Ay, bien, muy bien. Dios mío. Tremendo. Bueno, a ver, vamos por partes. Gustavo, tú querías cerrar un poco el tema tuyo. Vamos a meternos en otros. Básicamente... ¿Pidiendo qué? Solicitar al Poder Ejecutivo, a pesar de que yo pertenezco a la coalición, pero el Partido Colorado está pidiendo cada vez más mesas de diálogo con los otros partidos de la coalición y creo que es importante que eso suceda, pero solicitar en este momento que con respecto al proyecto de ley, pensando en lo que puede demorar, que es necesario luego de un año de combatir el COVID en forma importante, modificar varios aspectos, entre ellos estos, para dar ese nivel de dignidad que hoy no está sucediendo en Uruguay al momento nada menos que del fallecimiento. La idea me parece brillante. Lo que no me gustó fue el tiempo que estipulás o que manejás que puede demorar esto. Bueno, no te gusta a ti, pero es la 6 meses, realidad. 8 meses, es la ¿qué realidad. es eso? Todo puede suceder. Hay determinados proyectos de ley que tienen los impulsos necesarios y salen mucho más rápido, por supuesto. Sí. Pero no desconozco todavía el impulso que puede llegar a tener este proyecto de ley. Pero tu pedido Por es lo para el tanto, Poder Ejecutivo o también para el Poder Legislativo. Que son para el los que- Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo me encargo yo de impulsarlo en la interna. Pero el Poder Ejecutivo podría, por vía de decreto, ¿Ya por tenés vía de adeptos? protocolo... ¿Ya tenés adeptos para este Sí, proyecto? firmaron otros diputados conmigo, he conversado con otros y no he encontrado resistencia, más allá de que lo que me solicitaban siempre desde las instituciones de salud, la prudencia necesaria y que no es un abrir la puerta y que entre como sea. No, es un sistema prudente que existe, podrá ser costoso, lo que hablábamos hoy, pero es muy necesario porque, entre otras cosas, la muerte en general es maltratada, no solamente en Uruguay, en el mundo, y no hay acompañamiento digno muchas veces para la persona Bien. que está. Y a esa vamos todos. Todo el éxito del mundo. Para mí, no sé, ¿alguien se opone a esto? No, es imposible oponer. No, pregunto, porque de repente esta mesa a mí me sorprende tanto a veces. No. No, estamos todos de acuerdo. Claro que no. Bueno, Patricia, ayúdame un poquito con el tema Carolina Cose, Frente Amplio, ollas populares. Bueno. Hay toda una movida ahí y gente que ha, no sé si el término es asaltado, se ha Bueno, expresado en contra. No sé. en el marco de los 50 años de aniversario del Frente Amplio, lo que hizo el Frente Amplio fue convocar a una juntada de alimentos no perecederos para poder donar a las ollas populares. Sí, en verdad la propuesta medio como que la puso sobre la mesa Carolina Cose para que se llevara adelante esta actividad. El Frente Amplio la lleva adelante. Todos los comités de base juntaron alimentos, los militantes juntaron alimentos. El tema es que después, cuando era momento de repartirlo a las ollas populares, dijeron, bueno, ¿quién reparte? ¿Quién reparte? Bueno, no, va a repartir la Intendencia. Entonces agarraron todos los alimentos que se juntaron y la Intendencia empezó a repartirlos y en teoría, junto con las cartas, como trascendieron en algunos videos, con las cartas de afecto y de buen ánimo de los militantes frente amplistas a los que van a las ollas populares. Y esto generó un gran tole-tole dentro de la fuerza política porque hay quienes entienden... Sí, dentro del propio Frente Amplio porque hay quienes entienden... Te digo lo de la oposición. Sí, en la oposición también, pero digo, la discusión... Pero la discusión, esto fue, lo interesante es dentro del Frente. Claro, la interna porque hay quienes entienden... Dentro del Frente, Claro. consideran un error. Hay quienes entienden que se pasó exacto. por encima
de la institucionalidad, que en verdad esto eran prácticas clientelistas propias de los partidos tradicionales. Exacto. Aunque el Frente Amplio ya no se reconoce como un partido tradicional, aunque muchos que lo catalogan como tal, pero dice, bueno, esto lo hacían los blancos y los colorados, nosotros no somos iguales, y hay quienes entienden por otro lado que, dada la necesidad de la urgencia, bueno, no importa los medios, sino que lo que importa en este caso es el fin. A ver, justamente, está subida acá sobre este tema. ¿Quiere decir algo, Gustavo? Y eso es de análisis político. El hecho de un partido que cumple 50 años considerarse un partido no tradicional es, a mi juicio, no es de recibo. ¿Cuál es el límite de tradicional? No hay un límite, Claro, hay eso una es lo que trayectoria. Claro. Yo cuando yo tuve 50 años, hoy por suerte tengo 67, que me da un perfil de mayor experiencia, pero cuando cumplí 50 años no podía decir que no tenía ya una tradición de vida y un perfil definido. Pero yo creo que no es solamente un tema de tiempo. No, estoy hablando, haciendo referencia únicamente a la Si vos tenés 50 relación. y te siguen 10 personas... Pero bueno, pero un partido... No deja de ser un partido con una trayectoria electoral permanente. ¿Pero es así o no? Sí, ahora, ya lo sé. después, pero hay un... Si te siguen 10 tipos y tenés 50 años, no pero pero déjame terminar, Ahora, si tenés ese fue el 50 años de preámbulo. vida Ese y fue el hay preámbulo. 1,5 millones de personas atrás tuyo, tenés una puerta. Déjame terminar. El hecho de que un partido político se vincule de esa forma a los efectos de un reparto que tiene un efecto político a través de una institución del Estado, a mí me parece desastroso. Desastroso porque implica una publicidad en un momento también muy especial que hace referencia a la LUC, que capaz que tenemos oportunidad de hablar de la juntada de votos para su derogación. Ya vamos con eso. Bueno, sí, al final voto. Todo se vincula, todo es político y como te decía hoy, comprar el pan o regalar tres un acto maníes político. es político. La política está en el ser, están entre todos nosotros. La verdad es que creo que nos fue feliz asociar una cosa con la otra, si bien creo que es interesante que haya movilización de la juventud de los partidos para hacer cosas. Bien. Pero creo que el mecanismo del gobierno departamental se tiene que preservar, que fue lo que dijo Fernando Nopich, el ex secretario general de la Intendencia. Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo, fue incluso un poco más moderado que el propio Nopich, que el propio Nopich que frente a mí dijo, bueno, que se aporte lo que se tenga que aportar. Eso sí, saquen las cartas de los militantes, porque ahí sí sería medio escandaloso. Bueno, pero las cartas se las sacaron. Las cartas las sacaron y llegarán los alimentos. Lo que es interesante desde el punto de vista de pararse como observadores, es decir, es ver cómo la fuerza política empieza a tener de alguna forma alguna fricción, alguna grieta. Una por un lado, la que pasó con Astori, ya vamos para aquel lado, y otra es esta, es decir, dentro de la fuerza política se considera que no se puede pasar, si es una acción partidaria, se estaba, es decir, conmemorando 50 años del partido político, no puede pasar, es un error que la estructura de la Intendencia se adueñe de la cosa para hacer una cosa política. Ahora, esto es una perla más en un collar talado que se llama Frente Amplio, que después de perder las elecciones no tiene, digamos, la verdad que mucha idea. Me está dando el pie al huevo. Claro, por eso, pero a eso es a lo que iba, se le iba a dar. Ella le está poniendo la sal al huevo. Dáselo. Ponele sal. Ponele sal. Que esto se suma, digamos. Me gustó lo del collar destartalado. Claro, bueno, pero esto se suma. Porque a ver, al fin de cuentas, ¿qué es lo que importa en materia de las ollas populares? En que existen ollas populares, que lamentablemente hay gente que pasa hambre y que lamentablemente, bueno, hay gente que no tiene lo suficiente para comer. Bien, eso debería ser el foco, eso debería ser lo central y eso debería ser lo que, al fin de cuentas, reúna al debate político, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El Frente Amplio, sus militantes a través de las redes sociales, están planteando temas porque plantean esto por un lado, la situación que sin dudas, digamos, da para discutirlo, pero no deja de ser un chisporroteo más dentro de una fuerza política, pero por otro lado tenés lo del apoyo o no de la ley de urgente consideración y la recolección de firmas, que también se dio otro chisporroteo por allí, con Yamandu Orsi diciendo, bueno, yo me tengo que dedicar a la gestión en Canelones, Carolina Cosa diciendo, no, bueno, yo voy a hacer campaña, voy a apoyar y voy a firmar, en fin, digo, ahí se dio también otro chisporroteo y el último es el que comprobamos. Ahora, el chisporroteo ese de Orsi. Con vicepresidente versus ex vicepresidente. Pero Orsi cumple el mandato para lo cual lo eligieron. Lo eligieron
no para hacer política partidaria, sino para conducir La Intendencia directamente Canelones. la Intendencia Canelones. La señora Carolina Cose ha sido electa como intendente de Montevideo, no para que siga militando políticamente. Entonces, es decir, ahí el chiporroteo es justo y necesario. Me parece muy bien que las cosas, los zapallos se acomodan en el camión. Atenti. Y, por otro lado, el collar que acabas de decir, es indudable que tiene que seguir haciendo un análisis muy profundo de qué es lo que está pasando. Perdieron los viejos liderazgos y cuando hablan los líderes viejos, meten la pata. Pará. Una pregunta, Juan Miguel. Eso que pusieron de gráfico ahí, 113.000, ¿está bien o es un poco más? 133. 133. Es raro, mira, Con razón, a mí me pareció que era un faltan poquito más. 20.000, le están robando 20.000. Está robando 20.000 votos. Está para los números, ¿eh? No, porque yo pensé que había leído un poco más, pero por las dudas, como los muchachos están en la pomada, dije, 133. bueno, a ver, Esto que dice- Astori Sendik. Una cosa cortita antes de lo que dice Sergio, es verdad. Que no me dan bola. Para vos. no, es Pero verdad que para los que- locos van pa' otro no, lado. porque los intendentes no están inhibidos de hacer política. No. Y lo hacen en todo el país. No solo Carolina Cose en No, no, Montevideo. sí. ¿No? Entonces, pero choca lo ese de Orsi, límite ¿no? choca un poco con lo que dijo Orsi en el discurso. Bueno, vamos A lo ver, de ¿qué pasó Astori Sendik? Astori y Sendik. Primero aparecieron juntos. Porque, ¿qué pasó? Esto del 50 aniversario del Frente Amplio, no hubo acto, sí, pero hubo un Zoom Mirá. con el comité en Argentina, en Buenos Aires. Y en ese Zoom, después de muchísimo tiempo, se vieron las caras, aunque sea virtualmente, Astori y Sendik. Con varios más, ¿no? Varios más también, obviamente. ¿Y qué pasó? Por ahí no pasó nada, pero bueno, después siguió la semana económica, como decía Nico, anuncios del equipo económico, apareció Astori, exministro, a hablar. Y en el medio de esa entrevista que le hacíamos el jueves en la radio, le preguntamos por un Zoom con Sendik, que implica la vuelta de Sendik, que no quiero parafrasearlo, así que voy a usar las palabras textuales que usó Danilo Astori. Dijo, con respecto a Sendik, que no se le podía excomulgar. O sea, Claro. le hace mal al frente que esté Sendik. Puede ser, cometió muchos errores, pero hay que darle una oportunidad a quien se equivocó tan gravemente, dice Astori, en su actuación pasada, que pueda tener justamente la oportunidad de recorrer otros caminos y enmendar su conducta. Eso dijo Astori. Eso dijo Astori. No le cerró el portazo en el medio de la No, pero Sendik más bien lo tomó como, ¿y este quién se cree como para perdonarme? Pará que me acomodé. Y entonces hoy le ¿Qué contestó dijo? por Twitter, Danilo, con todo cariño, que yo te decía el día de los enamorados. Con cariño, allí, gracias por tu palabra. Comprate un espejo antes de hablar de ética y errores. ¡No! ¡No! Un espejo para verse la Además, cara. como decía Patricia bien, estamos hablando... Ahí está. el tuit. Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores. Como decía Patricia, esto no es una pelea de vedettes en la televisión argentina. Esto es un ex vicepresidente Contra y otro ex- los dos últimos dos ex vicepresidentes vicepresidentes y el electos último ministro antes de de Beatriz Economía. Argimón. Lecturas. Vos querés No, dar la yo lo primera. presenté. Vos atacás Que lo lean los demás. Vos tiraste la noticia. Déjame hacerte un par de Lectura. lecturas. Yo creo que más allá de esto, que muy bien lo describía Juan Miguel y con mucha chispa y picante, mal que bien, a mi juicio son dos figuras que están en retroceso, Sendik y Astori, del punto de vista político. Porque Sendik no es necesario que Astori los comulgue o lo deje común. Ya lo condenó el Frente Amplio duramente. Y Astori ha quedado con su grupo, el histórico Asamblea de Uruguay y sector morado del Frente Amplio, Totalmente. más achicado y cambiado. Yo no creo que el Frente Amplio sea un collar destartalado para nada. Es una fuerza política mayúscula del Uruguay que tiene el 40% de los votos y está en un proceso difícil políticamente de recomposición. Porque, entre otras cosas, lo que tiene que recomponer es la agenda de propuestas. Hasta ahora lo que ha hecho es oponerse a lo que viene haciendo la coalición que está en el gobierno, que está con el empuje de la pandemia en el sentido político, porque todos los ciudadanos, más allá de lo que piensen, le quieren dar respaldo al gobierno a ver si puede solucionar Pero el tema. Nico, estas luchas intestinas, ¿sirven? Yo te voy a decir dos nombres, y lo dije la otra vez. Marcos Carambule y Yamandu Orsi. Dos personas importantes en el frente que se acercaron al gobierno, que muestran una actitud constructiva y tuvieron duros cuestionamientos de la militancia. Carolina Cose trata de trabajar más cerca de la militancia. Y ahí, en ese dilema estratégico, está el Frente Amplio. Pero igual No es menor. Tender puentes, No es menor. confrontar. Carolina Si te Cose- confrontamos, Andrés Lima también está en una posición muy constructiva, Muy al segundo constructiva. periodo. Pero Pará, Carolina porque Cose María- cambió el María levanta la discurso mano, también. pero ¿es para Era la más hablar o para combativa. comer? Para comer. Era la más combativa y No sin la metas en embargo política, pobre se María. acercó. Es cierto. yo creo- No hablo de política ni con amigos, menos en estos. En estos Porque te ámbitos. dije que... Y no, de 9 a 11 de la noche es la hora de la Lo cena. que- que era- lo que- hay una cosa que a mí me preocupa, y lo hemos comentado en estos meses. Hay una tensión política de fondo importante, y los números de Factum lo mostraron. El respaldo al gobierno de la calle Pou es 54%, es alto.
Llegó a ser más alto, ¿no? Nunca los presidentes blancos y colorados tuvieron el segundo año de gestión ese puntaje. un respaldo tan alto como hoy tiene Luis Lacalle Pou. Bien. Ahora bien, la polarización nunca se había visto, según la gente de Factum. El 92% de los votantes de la coalición apoyan al gobierno. El 92% de los votantes del Frente Amplio están en contra. Qué lindo, parejito. Es exactamente la misma. Por suerte en este programa podemos discrepar. Nicolás cree que el Frente Amplio está fantástico. No dije que estuviera fantástico. Eso es lo que diste a entender. Es mala, ¿eh? Que está bien. Que se está Mentira. buscando. Fantástico también, ¿eh? False. Fue con mi amiga. Bueno, no es muy False. distinto a lo que yo dije, que era un collar bastante desordenado. Destartalado. No, dijiste destartalado. Sí, destartalado. Veo que me empezaste a cambiar, me parece muy bien. Desordenado, porque no tiene propuesta, porque no sabe hacer oposición, porque no la está sabiendo hacer. La oposición, cada vez que intenta hacer algo, le sale como manotón de ahogado, nada le resulta. Parece, digamos, que viene corriendo al gobierno de atrás y el gobierno además se lo deja explícitamente de manifiesto. De hecho, hasta tanto problema interno tienen que quieren llegar al Congreso del Frente con un consenso, con un nombre, consenso que no hay, y ahora van a utilizar la pandemia diciendo, uy, no, capaz que en verdad tenemos que postergar un poco el Congreso para ver a ver si nos ponemos un poco de acuerdo. Entonces, todas estas cosas que surgen, que al fin de cuentas no hacen a la estructura en sí del Frente Amplio, desde el punto de vista público, lo terminan desgastando. Tener a la militancia un día teniendo un hashtag de tendencia y otro día teniendo otro, en vez de ser efectivos en todo caso decir, bueno, esto tiene que ir para acá y las 2 o 3 cosas tendrían que ir para este lado. No, empiezan a hacer como cuestiones mínimas que al fin de cuentas no Yo no voy a negar que el Frente nada. Amplio tiene problemas serios y yo voy a agregar... entonces voy a estamos de agregar acuerdo que tiene problemas no, pero serios. cuando dijiste destartalado yo vi las perlas del collar todas tiradas en el piso y me pareció... Un poquito Bueno, lo que pasa es que brevemente. hay Quiero gente que las quiere, Gustavo. hay gente que las quiere recoger, como nombraste a Orsi y a Carámbula, y podemos nombrar a alguna otra persona, como con Mariano Arana, y sin embargo le dan 2 trompadas o directamente la militancia los cuestiona. Cada vez que el Frente, algún personalidad del Frente ha querido acercarse para construir, la propia militancia le ha cortado las patas. Es decir, pero hay otra cosa que Acercarse es real. al gobierno. ¿sí? Acercarse a la construcción de lo que se dentro del debe mismo hacer. frente. Es decir, ¿qué hace una oposición? Una oposición lo que tiene que hacer es controlar y además de eso tratar de acercarse para construir y tratar de llegar a un punto medio. Es decir, el que gobierna es el que quiere llevar el camino, pero la oposición tiene que acercarse. Pero cuando vos directamente lo único que haces es Distancia, dar distancia. manotones de ahogado y no Déjame encontrar un par de ninguna frases cosa. porque Dale. sé que querés dar la palabra Sí, al sí, diputado. claro, me interesa como una visión diferente. El PIT-CNT también le ha marcado la línea al Frente Amplio con la convocatoria a las firmas. El Frente Amplio reaccionó, digamos, no fue iniciativa directa y eso también lo condicionó. Parte del Frente no quería. Y ahora lo que está sucediendo es que la discusión económica se metió dentro de la propia coalición y por lo tanto el Frente Amplio queda un poco afuera. Ahora están colorados, Cabildo Abierto y el Partido Nacional discutiendo los elementos de la economía. Ahora la pregunta que yo tengo para hacerle al diputado es, ¿escucha poco el Partido Nacional? Escucha poco. Y ahora, perdón, le había solicitado la palabra, después se lo extiendo, pero déjeme meter la siguiente. Sí. La LUC es una especie de monumento en la acción del partido de la coalición y fue el trabajo fundamental de cantidad de gente especializada durante meses. La LUC es el elefante blanco que hay que tirar abajo por parte de la oposición. Yo quiero citar acá un ejemplo muy claro, nada más que un ejemplo, daría para hablar muchísimo más, que es el artículo 14 de la LUC en materia de seguridad. El artículo 14 refiere a las personas que ocupan espacios públicos y refiere a la necesidad de su represión y establece las penas de trabajo comunitario, creo que va de 7 a 14 meses, no recuerdo ahora exactamente. Esa fue una de las normas vedette que la oposición criticó como represiva, expresamente, como represiva, desgarrándose las vestiduras de lo que representa ese espíritu de la LUC, a las personas que están en esa situación pauperizada, de calle, de encima sancionarlos. Y el que conoce un poco la historia de las normas jurídicas, en el año 2013, si mal no recuerdo el año, el presidente Mujica lanza un proyecto de ley que luego fue la 19.120, que eran las leyes de falta, donde se especificaba y se tipificaba exactamente la misma conducta. La conducta de estar en calle, la conducta de ocupar espacios públicos
y la pena por esa conducta era exactamente la misma. O sea, que hay como una contradicción. No, no es una contradicción, es un doble discurso atroz. Y esa falta de preparación que existe en este momento por parte de la fuerza opositora para poder oponerse con argumentos saludables. Si a eso le sumamos, primero un paréntesis, se repite la norma porque la norma lo único que varía es la intimación a la persona que está en esa situación. La norma antigua hace una intimación posterior a su detención. La norma hoy plantea una intimación previa. Nada más que por eso. Pero la represividad de la norma es exactamente la misma. Si a eso le sumamos las manifestaciones de Andrade, en el sentido de que lo que interesa no es ir contra la LUC, sino que lo que interesa es ir contra el gobierno, estamos viendo que el frente que se... Por eso es un partido tradicional, porque ha entrado en las contradicciones que tienen los viejos. Los viejos, que son los partidos tradicionales, tuvieron, durante toda su vida, por haber estado en el gobierno, que es lo que desgasta a cualquier fuerza política, tuvieron contradicciones y profundas, y tuvieron irregularidades y profundas. Y el Frente ya parte de la base que tiene contradicciones profundas, irregularidades profundas y conductas delictivas también. Así que eso lo convierte, obviamente, y creo que en la entrevista con Astori tú se lo citabas, en aquella fuerza que fue siempre oposición y todo era prístino y puro, a una fuerza que se tuvo que embarrar, porque hacer gobierno es embarrarse. Es embarrarse, como vivir la vida es embarrarse. Y termino diciendo, en el caballo, en el elefante blanco, para citar el paradigma, que representa la LUC en este momento en el país, la oposición que se le ha hecho es absolutamente emocional, con falta de argumentos y con contradicciones mayúsculas como la que señalaba. Por eso observo y comparto. Casi me daba ganas de defender en algo a la fuerza política del Frente Amplio porque le estamos cayendo por unanimidad. Bueno, pero una cosa es embarrarse y otra cosa es meter la mano en la lata. Termino. Que lo que observo es que obviamente el Frente se ha transformado en una fuerza más política y ha tenido que beber de las aguas con tumefacción. Podrida, decilo. Las aguas podridas. En las aguas con tumefacción, suena mucho más lindo. ¿Por qué? Porque ha generado ya y ha sido gobierno. Eso no le quita bondades que ha tenido como gobierno. Seguro. Pero le quita, sí, aquel halo de que todavía quieren seguir manteniendo, aquel halo de pureza, aquel halo de pertenecer a una categoría cuando nunca gobernás intelectual, que es muy fácil cuando no sos padre. La vida se te transforma cuando sos padre. Mientras sos hijo, obviamente que cacarías. Haces oposición. ¿Qué definición? ¿No escuchan los blancos? No, yo creo que en este momento es necesario, y por eso el expresidente Sanguinetti sale con una serie de propuestas muy concretas. A mí no me escucharon, yo presenté un proyecto del Triunvirato para la Fiscalía General, no me toque el punto porque puedo llegar a sostener que es el eje esencial en el combate contra la delincuencia, y lo único que recibí de la Presidencia de la República fue una manifestación genérica de que no es en este momento para... ¿Y al ministro Larrañaga cómo lo ve? Lo veo bien posicionado, más allá de que hoy manifesté en otro programa que discrepaba, primero, la LUC le ha dado la base para poder actuar operativamente en el tema de delincuencia y está trabajando, a mi juicio, muy bien. Todavía quedan, como siempre, en un ministerio tan difícil como el del Interior, quedan una cantidad de dificultades para llevar a cabo. Al ministro lo veo bien posicionado, al subsecretario lo veo bien posicionado. En lo que discrepaba es que las cifras también han bajado por otro factor, y en eso discrepo con el ministro, que es la pandemia. La pandemia, hoy ejemplificaba, en otras épocas el delincuente iba al boliche de la esquina y hacía su retiro bancario con un 38 en la mano, como tuve casos de un mismo comercio que era asaltado 7 veces, 8 veces. Hoy eso se cortó, porque el boliche cerró. Entonces, obviamente, tenemos que también considerar que esto hay que verlo a largo aliento después de la pandemia. Estas cifras decís, tomémoslas con pinzas. Sí. Tomémoslas. No, yo creo que la operatividad policial ha cambiado también. Son los por la LUC. Los dos factores. Pero la LUC te posibilita hoy. El policía tiene el respaldo moral del ministerio, está bien plantado, que antes no lo tenía, y el policía tiene la capacidad por la LUC de ir, revisar, señor, qué trae adentro del bolso. Antes le teníamos que hacer para lograr qué traía dentro del bolso poco menos que una orden de allanamiento del juez. Y todo el mundo se burlaba. Hoy el delincuente ya no se burla de la policía. Bien por el ministro Larrañaga. Pero yo creo que tenemos que ver que todavía hay factores que van a dificultar. La pandemia incide y eso coincide con alguna gente del Frente Amplio. Eso no quiere decir, bueno, eso no quiere decir lo que dijo Paternain con respecto a las cifras. No, las cifras no considero en absoluto que sean cifras manejadas. Lo que sí iba a añadir es que la propia LUC también, en materia fiscal judicial,
derogó nada menos que el Instituto de la Suspensión Condicional de la Pena, que era un mecanismo por el cual el delincuente llegaba al juzgado y si el delincuente prometía que le iba a regalar una botella de vino a la madre, quedaba automáticamente sin sanción en delitos que tenían una pena mínima de hasta 3 años. La LUC eso lo derogó y hoy, con las dificultades que hay en el tema, nuevamente, de la estructura del código, que siguen habiendo dificultades enormes, hoy el delincuente que entra en el juzgado o es exonerado de responsabilidad porque no hay prueba o recibe una sanción en la forma que sea. Después tenemos las sanciones de arrestos domiciliarios que siguen siendo lamentables a mi juicio, sobre todo en los casos importantes, pero hoy se derogó aquel instituto que posibilitaba lavar los trapitos sucios y irse sin antecedentes para su casa en la misma tarde. Son todos factores que convidan. Gracias, Gustavo. Simplemente con Enrique Mainenti sabés que el trabajo te queda impecable. Y además, que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Y recordá que por contratación de un trabajo de más de 100.000 pesos te llevas flor de regalo. Llama a Enrique Mainenti al 2-614-1961 o al 099-696877 y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas. Un grande, Mainenti. Un gran Mainenti. ¿Y Óptica Rubio? Se vino el verano y tenés que pasar por Óptica Rubio para encontrar los mejores lentes de sol. Tenés todos los modelos, siempre hay uno que te queda bien. Pasá por los locales o entrá en la web opticarubio.ui. Óptica Rubio, salud visual. Pausa. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una ronda final por hoy en esta preciosa polémica aquí en el 10, el canal uruguayo. Vamos a arrancar con María Inés, que a mí me la presentaron en carácter de matemática, asesora del GACH. Yo dije, guau, se rompen los esquemas, los números, las proyecciones. Pero ella quiere hablar de otras cosas también. Me gustaría primero, en serio, María Inés, con todo el derecho del mundo vas a hablar de lo que quieras, esto es libre. Pero primero un mensaje a la gente que está, no sé si es atemorizada, con el tema del COVID en la cabeza, lo que está pasando en el mundo llega por todos lados. ¿Qué mensaje le transmitimos? No, bueno, lo que estuvimos hablando bastante del programa, no hay que aflojar en este momento, o sea, bajar es muy fácil rebotar y más con los números que tenemos, donde todavía no llegamos a una situación de control. Entonces, esta bajada que tuvimos es una muy buena noticia, pero todavía estamos lejos de tener el partido ganado y de poder decir que se terminó esa primera ola. Y más estar muy atentos a que en marzo arranca un montón de actividad. O sea, hasta turismo seguimos medio dormidos, pero lo que nos puede capaz es ver un poquito más. Pero hay que ser muy, muy atentos a elegir, bueno, tengo mi burbuja, tratar de mantenerla lo más estanca posible. Cuando la voy a pinchar, elegir que vale la pena realmente pinchar, como hoy que la pinché para venir acá. Entendí, gracias. Lo valoramos. Después el resto de la semana estoy... Pero déjame preguntarte algo. Estás ahí al ladito del GACH, de lo principal. Bueno, del otro lado de la pantalla, porque los conocemos. Pero de la vacuna, ¿qué podés aportar? Lo que nos diga... Seguro Patricia se entera antes que yo. O sea, le voy a decir a Patricia que Bien, Patricia. Que me avise, así te puedo contar. Bueno, pará. Del tema de género. El tema de la ¿Querés mujer, decir algo? el Está día de la desesperado. mujer y la niña en la ciencia. Nada, eso, que se animen no solo las niñas y las mujeres, todos, que el que quiera ser científico, que le parece que le gusta, nada, que arranque. Yo no sabía que quería ser científica, fue bastante de... Pero bueno, cuando me inviten de vuelta les cuento esa parte. No, nada, pero eso es lo que se va descubriendo y eso de, bueno, nada, pero tenés que elegir una carrera que tenga trabajo, ¿no? No sabemos cómo va a ser el mercado laboral en el futuro, capaz que ahí Nicolás nos puede instruir un poco más. Y no sabemos para los que nos formamos. Yo estudio cosas que cuando empecé a estudiar ni siquiera existían. O sea, mi dominio es matemática aplicada a la genómica y en el 2000, o sea, recién hace 20 años que se descifró el genoma humano y hoy en día trabajo estudiando el genoma humano. O sea, no tenía ni idea. Entonces, nada, elegir las cosas por lo que se sienten bien y saber que se puede vivir en Uruguay de la ciencia, que es algo que también yo en el liceo pensaba que en Uruguay no existía la genética. Pero no, una pregunta, María, porque tengo... muy bien y es muy buena y cuando salimos al mundo, cuando vamos a hacer maestrías, cuando vamos a hacer doctorados, nos va muy bien, entonces tenemos una educación que es muy buena y hay que aprovechar. Pero eso es genérico, hombres y mujeres. A todos, pero justamente que nadie se inhiba de hacer lo que le gusta por mensajes que recibe de afuera. Que esos mensajes no nos pongan barreras para no elegir hacer lo que queremos hacer. Gracias por venir y te vamos a invitar de vuelta. Porque te quedaste con ganas de decir cosas.
Bueno, Patricia Madrid, por favor. Yo voy a dedicar mi última intervención Por a hacerle hoy. precisamente una pregunta a María Inés. ¿Cómo? Si la acabo de pedir. Bueno, no, pero claro, pero te agarré desprevenida. Dele, No, dele. pero es momento de que el GACH pierda la H de honorario y pasen a ser científicos que reciban remuneración, porque claramente que esto se extendió mucho más de lo que en una primera instancia se preveía. Se preveían algunos meses de trabajo y ahora ya van para casi un año y seguramente vamos a tener que seguir contando con todos ustedes a lo largo del resto del 2021 y quién te diga el 2022. Entonces... No, de repente es momento de pensar qué otras estructuras se necesitan para el país. Si la salud necesita un apoyo, o sea, hay como muchos lugares de intercambio donde los científicos realmente pueden aportar, pero para eso hay que armar estructuras, así como tenemos el INEA, por ejemplo, donde el agro se encuentran los productores, los científicos, o sea, se confluyen un montón de cosas. Hay muchas otras áreas donde se puede hacer y se podría hacer muy bien. Entonces, un GACH es impensable justamente porque es un tiempo limitado y donde en realidad sacaste gente que salió un poco de su área y nada, tenemos muchísimas ganas de volver a hacer lo que hacíamos antes. Es como tan vintage lo que hacíamos antes. Pero sí pensar que son estructuras que obviamente funcionó. Está bueno mantenerlas, pero con gente que realmente se dedique no de manera honoraria y que su trabajo sea ese. Entonces, sí, creo que es un buen momento para pensarlo. Bien. Pronto, señora. Dicho esto, buen fin de semana, buen descanso y nos vemos el domingo. Sergio. Lo que es maravilloso es que esta pandemia, viendo el medio vaso lleno, ha dejado al descubierto de que en el Uruguay teníamos un reservorio de gente que había estudiado ciencia y que nos podía dar perfectamente el marco adecuado para poder seguir adelante y superarla. Estoy de acuerdo con que esto de honorario puede extenderse capaz que un poco más, pero indudablemente hay que generar las infraestructuras para que la ciencia, reconocida ahora por todos, esté mucho más presente y sea un lugar de consulta permanente. Así que hasta el domingo. Bueno, yo quiero, antes de seguir para este sector, mandarle un beso enorme a una chica que también, como decía recién Patricia y María Inés, tiene una fuerza, una furia, un entusiasmo, una energía de crecer. A Vicky Brusic, un beso enorme, Bravo. Dale con fe, no te quedes. Bueno, ¿qué dice usted, querido Juan Miguel? Sumado a lo que decía Sergio, el hecho de que descubrimos ese reservorio de científicos y que además son unos cracks. Desde ella a Rafael Radi, Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, la verdad que tenemos unos científicos que es disfrutable la calidad humana que tienen, además de lo que saben, ¿no? Y por otro lado, siguiendo con la metáfora de la ola, ya que usamos metáforas, apliquémosla. Cualquiera que se bañó en el mar sabe que la peor hora es la que venía pegada a la otra, ¿no? Cuando venía una ola y otra enseguida, sí, no te daba se tiempo levantaba a más. Bueno, ese es el peligro en el que estamos hoy. Que levante una ola pegada a la primera es muy riesgoso. O sea, cuidémonos en este carnaval que está empezando. Bueno. Sin palabras. Pero fue una Metáfora. obra, una perlita Metáfora. literaria con metáforas. Le faltó la tabla de ser. Mañana a Le las 10 de la faltó. mañana Luis Suárez, acuérdense también. Le faltó la tabla de ser y la Bueno, música. que impulsar el proyecto en este momento, que creo que es un tema de dignidad, es un tema de un fallecimiento debido. Yo lo impulso por la vía parlamentaria, porque es la vía que me cabe a mí. Exhorto a que el Poder Ejecutivo, que el Ministerio de Salud Pública tome nota, que la ha tomado, me consta, para que el impulso sea más rápido, más breve, por la vía administrativa. Y si tuviéramos, como hoy hacía Lucich la pregunta, una mesa representativa, todos los partidos de la coalición, de repente lo hubiéramos podido plantear en ese entorno y no aquí por televisión. ¿Y una última... que la coalición necesita una mesa política? Claro que necesita. Como una familia necesita reunirse en una mesa para comer todos. Para Todavía tomar vino. me quedé con las ganas de que me dijera el Partido Nacional no escucha, dijo usted. Y a veces escucha poco. Tiene problemas en la pila del aparatito que llevan acá. Hay problemas en la pila que yo le voy a regalar una pila. Y termino con una buena, incluso para el presidente de la República. A nivel matemático, yo hice unos cálculos ahora cuando andaba con el proyecto. Si nosotros tuviéramos el mismo número de fallecidos que tiene Argentina e incluso Brasil, que andan más o menos en cifras parecidas, andaríamos ahí, de acuerdo a mis cálculos, en más de 2.500 muertos. Y tenemos 514, si mal no recuerdo. Así que para los que dicen de que esto ha sido mal manejado, la respuesta es matemática. Estamos con una cuarta parte de los fallecidos que tiene tanto Argentina como Brasil. Uno tiene 45.000, el otro tiene como 200 y pico de mil fallecidos, y el Uruguay, creo que con esos lamentables, pero reducidos números, está haciendo un camino
muy bueno en esta lucha. Hay que humanizar los protocolos para el trabajo, como en tantas otras áreas, creo que al año es movimiento de revisar. Bueno, más fuerte que yo, como periodista deportivo, ¿cuándo vuelve a las canchas? A la cancha estoy volviendo ya lesionado. Quiere decir que pero yo... para jugar, para rendir. No. Para rendir. 2014. Hoy jugué varios partidos, acá se juegan varios partidos y jugué varios. Y eso que estaba con la rodilla así, el día que vuelva a la rodilla normal, vamos a jugar. Agradezco a la señora Madrid de que hoy tuvimos un diálogo tan fructífero. ¡Qué lindo! No me atrevo a usar la palabra amoroso porque mi señora me está viendo por televisión, pero un diálogo de una naturaleza que... El domingo es San Valentín, ¿será por eso? No ingreso en eso. Simplemente que fue un diálogo de una naturaleza muy lindo, superior. Patricia, primera vez que lo escucho. Como suelo tener con... ¿Con qué? Que No, el no, 99,9% de los políticos con los cuales hablo, entrevisto y demás. No deja de... Para mí la primera vez en 99,9. Primera vez. Para mí también. Hay que buscar quién queda. Bueno, atención, me voy con humor. No sé. Bueno, me voy con Corona. Déjame decir algo en serio antes. A ver. Arranca la educación en pocas semanas, Es eso verdad. es clave, porque como decía María Inés, el desafío de la tecnología, los muchachos que van a entrar al liceo ahora, 15, 16, 17 años, seguramente son los que van a estar protagonizando los cambios en la sociedad de la tecnología en Uruguay. En poquito rato, 5 o 10 años, no vamos a poder creer lo que estamos viviendo. Y quería mandar un saludo muy especial a todos los ansiosos, porque hoy es el Día Internacional de la Ansiedad. Así que... Sí. Ah, no, es mañana, perdón. Es mañana, me puse ansioso, ¿no? Perdóname. Matalo. Me puse ansioso. Muy bien lo tuyo ahí, ¿eh? Chao, hasta el domingo. Chao. Chao a todos, felicidades, buen fin de... Disfruten de la vida, chao. On va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en...